No te pregunto los modelos del taco, le dice el pintor. Zapatero sos, sí, ya está ya. Andate nomás ya. Sos zapatero, me enseñaste el taco, goodbye, le dice en inglés a ver si el otro habla. Y se va el zapatero, que le dijo porque es zapatero y porque le enseñó. Cuando vuelve el zapatero, y ya tiene acá en la mente el pintor que es zapatero, acá se le quedó, por eso sabía. ¿Sabe que tiene que cortarle y hacerle más liso? Que caiga acá sobre el Paraná Capé, a la fruta. Zapatero a su zapato, le dijo el pintor. Y ahí viene zapatero a su zapato. Benedito Ricardo. Perfecto. ¿Conoce a Bola? No, perfecto. Hay muchos zapateros en la vida. ¿Eh? Hay muchos zapateros en la vida. Marcelo, ¿hay en esta línea o no? No, pero yo me olvidé lo más fundamental. ¿Cómo vos sabés? Le dice. ¿Cómo vos me vas a enseñar? Le dice a poner el taco. Porque yo soy zapatero. Y ahí le orienta. Y después le quiso arreglar el pelo, que le haga más corto, ondulado. Y ahí el pintor le dice, Jaromina Capé, cada uno lo suyo. Zapatero a tu zapato. Y ahí le dijo, goodbye. ¿Se entendió, Ricardo? Perfecto. Oh, que yo soy Bola. Muy buena lectura. Hay que saber, porque nosotros conocemos muchas frases, pero no sabemos de dónde viene. Zapatero. Y vos sabés para allá dónde viene. ¿Cuál? Para allá. Que el francés calentó. No, el español era una calentona en Valencia. Se enamoró de una francesa. Sí. El español en Valencia. ¿Quién está en línea, Marcelo? ¿Nadie? Hola. Hola. Sí, ¿y qué tal tú, Oscar otra vez? ¿Quién es Oscar? Sígueme por la pintura. ¿Eh? Oscar Benítez 516, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo anda, Quiero Oscar? ganarme esa pintura. Espera por Bien, ratito. Espera, bien. Oscar, espera. No hay otra persona en línea esperando, Marcelo. Oscar, ganaste vos, Oscar. Dale, gracias. Esperá los tres números, tenemos. 516 últimos 3 números. Ahora Fernando va a la oficina, presilla el premio de Sique y pasa mañana con los ganadores a partir de las 9. Oquín Andrade, Telefuturo. Sí, conozco. Me fui muchas veces ya para retirar el premio. Y bueno, ganaste vos, Marcelo, ¿verdad? Oscar, ganaste vos, Oscar. Gracias, un gran saludo ahí para todos los muchachos. Y que me disculpen los otros oyentes, pero bueno, Oscar, tenés ahí la presilla, que funcione la presilladora, es un plic, tenés que sentir y dejarnos a la oficina los tres. ¿Dónde están? Y mañana a las 9 llevar a recepción. Los ganadores tienen que pasar por Joaquín Andrade, Telefuturo. ¿Qué es lo que mira, Marcelo? ¿Sabe dónde viene para allá? Yo me estoy divagando por viejo. No. ¿Por dónde? Por la pintura salimos en la ley. Él un español calentón. Se enamora de una francesa. La francesa se va a un restaurante. Él toma un trago, toma dos. Y me digo, ¿le quiere meter la mano? ¿Se entendió? Y le digo, ¿dónde, güey? En Shell, por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. En Pluscar los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad papasa. Después pues ya comienzan los mochos, bulear, que no es así, que yo cuento la historia nomás de cómo comenzó. Después ya viene todo lo otro. Y el español tomó una copa de vino, toma dos. Ella cruza las piernas, él se enloquece. Así le miraba. Y viene el mozo y le dice, señor. Entonces le dice primero a la dama, señora, ¿y vos qué la paella qué contiene? Los bichos de mar contienen. Entonces le dice la francesa, que apenas pronuncia, bicho de mar, y le mira a él y él le traduce otra vez, le dice, anota el mozo bicho de mar. Después que tiene más. Arroz. Arroz le dice, arroz. Y ella le va pidiendo todo lo que puede tener una paella. Extrañado el español, está completamente enamorado. Ella le mira a ella. Y le dice, ¿qué más? Le dice, y le sigue que mantiene la paella. Ella le pide todo eso.
Ah, la puta, qué difícil. Estamos. Espera, Darío, te pide arroz, pollo, conejo y a batata al español. Porque nunca nadie le pidió eso. El mozo, ¿qué tiene más? El garrafón, porque acá una garrafa la traía. ¿Y qué pasó? Tomate. Entonces, pará nomás ya le dijo el mozo. Y va y le dice a la cocina, esto es lo que pide allá una señora que no habla bien el español. ¿Eh? Dice, te voy a llamar al metre, al capo. Chef, ven al metre. Se acerca el señor. ¿Sabe la historia vos? Sí, contá. Le dice, señor, esto nosotros no agarramos. Pues cómo no, vos si sos español le vas a remediar. ¿Quién quiere? Ella les dice. Sigan. No sabemos qué hacer, carajo. Qué puta, qué pesado tipo. Le dice, no es él, le dice. Le van al propietario el de que venga. Porque yo, chef, hasta aquí llego. El otro metre, el otro mozo altito, bien pendejo el mozo, buen pintoncito era el mozo, estaba ahí. Y le estaba esperando incluso su novia para irse ya. Eran las 11:30, 12 de la noche y no podían preparar. Entonces viene el propietario, todo dormido ya, para respetar el restaurante. A 1:45 por ahí, no venía la comida. Ella pateaba todo ya y se armaba un quilombo. Uy, ¿quién te reí? No, porque seguramente tenía mucha hambre. No, era hambre, impaciencia. Muchos se van a un restaurante, no solamente para comer, para compartir, para estar. Qué difícil. Ya está, Víctor. Estamos nosotros, Arturo, sí, observando el ingreso de público. Recién me llamaba la atención un detalle porque aquí en la zona del estacionamiento que da detrás de la gradería, para que grafique en este caso a la audiencia, para que la gente interprete de dónde estoy hablando, el estacionamiento que da entre la gradería ecológica y la ruta, está dando a otro grupo de gente y los de la policía como se acercaron y ya le hicieron el gesto de que vayan entrando, incluso algunos de la montada se subieron a los caballos como para hacer el gesto e indicarle el camino a estos hinchas, obviamente para evitar problemas lo más rápido posible entraron al sector de la tribuna, pero se nota que al grupo principal de la barra 79 se está esperando aún aquí afuera porque veo justamente a los mismos efectivos de la montada que van aguardando que ya fueron a recibir a los de la barra, evidentemente para duplicar el control y que no se escape ningún detalle. Por suerte, una tarde bastante tranquila hasta ahora en Itagua, con la tensión lógica en el ambiente, porque hablamos de dos hinchadas pesadas, la de Olimpia y Luqueño, pero afortunadamente sin ningún desmán ni ningún suceso fuera de lo normal que reportar aquí en el Luis Salinas, Arturo. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Fapasa. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Enseguida volvemos a Víctor Villalba, todo lo que significa el público. Tenemos a Víctor. Vamos a José Arrúa, técnico de Trinense, y luego Víctor nuevamente. Yo creo que una semana habíamos hablado con los jugadores de que Cerro tiene mucha jerarquía, muchas individualidades que con espacio te pueden complicar, ¿verdad? Entonces decidimos hacer un bloque más bajo. Sabíamos que le íbamos a ceder la posesión a Cerro, pero era tratar de no dejarle con espacio a Unituve jugando delantero, tratando de doblarle a Cecilio, tratando de doblar las marcas en todos los sectores. Creo que en el primer tiempo por ahí, con la rotación que hacía Cerro con Pachi metiéndose al medio, encontraron un espacio, después pudimos corregir un poquitito. En el segundo tiempo cambiamos un poco la formación, tratando de aguantar un poquito más y bueno, y después soltarle al resto de los jugadores, hacían ella chiquita y volvimos a un 4-4-2 para tratar de encontrar esos espacios que sabíamos que con el tiempo Cerro se iba a desesperar. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Juan Dini para Radio 1 Deportes 1. ¿Se esperaban este tipo de rival? Hablo del planteamiento de Cerro Porteño en la previa, en ese análisis, ¿o esperaban otros juegos del conjunto de Diego Martínez? Sí, nos esperábamos. La verdad que Cerro tiene un plantel muy rico, de jugadores de buen pie. Sabíamos que este partido íbamos a tener que defender un bloque bajo, que íbamos a sufrir ciertamente, pero yo creo que ocasiones claras de gol, Cerro tuvo dos o tres más o menos, pero sí la posesión, ¿verdad?
pero yo creo que es mérito de los jugadores que estuvieron convencidos también de lo que hablamos y en la cancha pelearon cada pelota como la última. Buenas noches, profe. Matías Cuevas para Universo 970. Primero que nada, felicitarles por la victoria, muy importante obviamente para ustedes. Y luego hablando de merecimientos, entiendo que quizás pueda importarle poco porque ya lleva los tres puntos para la capital. Pero hablando de merecimiento, justamente de lo que fue todo el trámite del partido, del control que mencionó usted que tuvo Cerro Porteño, estéril en este caso porque no generó muchas situaciones. ¿Cree que es justo el resultado? ¿Es el partido que esperaban ustedes? ¿Jugaron de la manera que ustedes querían el partido? Sí, ante un grande uno se sabe que por ahí no va a tener esa posesión. Sabíamos que el fútbol a veces no es mérito, sino que hay que hacer los goles, ¿verdad? Cerro tuvo la posesión del partido, creo que no tuvo mucha profundidad, que es lo que nosotros buscamos en este partido y que íbamos a tener ocasiones, ¿verdad? Tal vez no tuvimos las ocasiones que queríamos, pero rescato la fortaleza mental del grupo que aguantó hasta casi lo último para poder convertir, ¿verdad? Profe, buenas noches para ABC Grenal. Profe, ¿cuánto importa este resultado por tratarse de un equipo grande al cual derrotan y más por el contexto en el cual se dio ya prácticamente en el último minuto? Y hablo del aspecto anímico porque Trinidense sabemos que está en la situación de pelear el promedio, pelear ya por sumar puntos importantes en lo que va a la tabla, en lo que va hasta aquí el campeonato. No, siempre la victoria te da esa confianza, ¿verdad? Ya la vez pasada contra Luque, ya se trabajó diferente en la semana, ayudó bastante para lo que va a ser el partido de contra Cerro, y ganarle a un grande siempre te da un poco más de confianza, ¿verdad? Justo estábamos hablando con los jugadores que el año antepasado nos tocó ganar la Olimpia acá y fue un año muy bueno para nosotros. Entonces estamos tratando de seguir creciendo, de seguir sumando. Queremos olvidarnos lo más rápido posible del promedio que siempre está ahí por la campaña del año pasado. Se va a borrar esos puntos que hicimos, entonces queremos volver a repetir una buena campaña para poder clasificar nuevamente a una copa con más experiencia y tratar de levantar otra vez el promedio de Trinidense. Profe, buenas noches. Richard Pitoni para Fútbol a lo Grande. ¿Se esperaba el planteamiento de esta manera, la situación de juego de esta manera como se presentó, con un Cerro agresivo, un poco más atrás, Trinidense castigando cuando tenían que castigar? Fue un partido muy intenso. ¿Satisfecho con el rendimiento del equipo? Sí, bueno, tal vez, como dije hace rato, queríamos por ahí tener un poquito más de elaboración a la hora de tener el ataque directo, pero somos conscientes de que Cerro tiene un plantel demasiado rico, ¿verdad? No queríamos dejarle los espacios, como dije hace rato, a un Iturbe, a un Pachi, a un Cecilio, que sabemos que en el 1 contra 1 son muy buenos, ¿verdad? Se hizo lo que planteamos, por eso estoy contento, porque sabíamos que teníamos que trabajar mucho y teníamos que tener mucho orden defensivo contra un equipo grande, contra Cerro. Y bueno, ahora trabajar de por ahí que no pudimos hacer el ataque directo que nosotros queríamos, pero bueno, vuelvo a rescatar que esa fortaleza mental que tuvo el grupo hasta los últimos minutos es mérito de ellos, que estaban convencidos de lo que habíamos hablado. Profe, Santiago Jiménez para C9N. Bueno, voy más por lo emocional, esa identificación familiar que tiene con Cerro. ¿Qué significa ganarle hoy en un partido sumamente difícil? Y es la primera derrota de Cerro Porteño aquí en el Villa Alegre. No, contento. Bueno, hoy me toca ya 4 años casi estar en Trinidense. Así como, bueno, no puedo negar que la familia es cerrista, que yo crecí en Cerro, pero la verdad que me estoy sintiendo muy identificado con lo que es el club, por todo lo que pasamos, por cómo me arropó también de por ahí en un año no muy bueno, y estoy tratando de dar lo mejor acá. Merecíamos, creo que esta seguidilla también para posicionarnos mejor, para trabajar más tranquilo y bueno, como dije hace rato, para tratar de pelear arriba nuevamente, dejarle al club lo más alto posible y bueno, buscar una copa, que es lo que todos queremos. Fútbol a lo Grande, la fuerza de la marca. Muy bien, repasamos con Marcelo, técnico de Trinidense, ante Pimente Martínez, técnico de Cerro. Partido arranca en 15 minutos y medio. Víctor. Gracias, Arturo. Ya instalados aquí desde nuestra posición definitiva. La zona de preferencia tiene mucho movimiento ya ahora que veo el panorama desde arriba.
pero me llama la atención en plateas, hay un vacío muy importante hacia los costados, lo mismo en graderías, donde va a estar la barra del Sportivo Luqueño, que hasta ahora no se hace sentir. Si hacemos la comparativa, porque me había tocado estar también ante Cerro, el partido que Luqueño ofició de local aquí en Itagua, hoy estamos muy por debajo de esos números, por lo menos ante Cerro 5.000 personas, hoy creo que a esta altura de la tarde debemos estar en máximo 3.500 personas. También debo tener en cuenta que probablemente en el ánimo del hincha luqueño, los últimos resultados, cambio de técnico de por medio, eso influyó como para que hoy haya menos gente, como que la expectativa fue descendiendo en cuanto a lo que el hincha de luqueño esperaba de su equipo y lo que está viendo hasta este momento del torneo. Muy bien, señoras, señores, partido arranca en 15 minutos. Febrero de vuelta a clases, afiliate hoy por aportes de 200.000 guaraníes, llevas una mochila de regalo, ingresás en sp.org.py, Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, creo que hay más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la app Vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Copetrol y aplícale. Fútbol mexicano, fecha número 6, Toluca igualó 3-3 con León, doblete del paraguayo Robert Morales, que ingresó en la segunda mitad hoy a las 21 horas. Pumas ante Mazatlán, en el equipo de Mazatlán están los paraguayos Luis Totina Amarilla, Rodrigo Bogarín y José Canale. Muy bien, Víctor Villalba. Otro detalle sobre Sportivo Luqueño para comentar antes del inicio del partido. Pablo Aguilar está fuera porque se operó de la nariz hace un par de semanas. Está en la última semana de recuperación. Otro lesionado es Walter Rodríguez, volante central, que a partir del lunes ya se incorporará con normalidad a la rutina del Sportivo Luqueño. Y la última baja fue la de Lautaro Comas, que experimentó problemas musculares en estos días. Tiene para una semana de recuperación. Me parece que si Comas estaba disponible, hoy iba a ser titular en la estructura de Gustavo Morínigo. Y un tema que quiero plantear sobre el equipo titular de Luqueño, que ya una vez que ingresen al campo lo vamos a dilucidar. En principio me parece que Rubén Ríos va a arrancar tirado por el costado, pero yo no descarto que al final sean 3 volantes centrales, es decir, Ángel Benítez, Fernando Benítez, Ríos, y que Pasadores se tire como extremo por izquierda. Insisto, una vez que se acomoden los jugadores vamos a determinar esa cuestión, pero de buenas a primeras es Rubén Ríos el que va a jugar como volante por izquierda hoy en el primer partido de Gustavo Morínigo como técnico del club auriazul. Muy bien, y hoy tenemos a Fernando Diego Gómez, Marcelo, del Brighton, que ganó al Chelsea 2-1 y jugó. Acá nos encontramos con Diego Gómez. Diego, muchas gracias por platicar aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes después de este triunfo en una competición tan histórica como es la FA Cup y contra un equipo como el Chelsea? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Estoy muy contento por sumar minutos nuevamente hoy y más con una victoria muy linda que pudimos pasar a la siguiente fase, que logramos contra un equipo muy difícil, que el primer tiempo tuvieron ellos la pelota y bueno, por suerte pudimos revertir lo que pasó el pasado partido y bueno, estoy muy contento por la victoria de hoy. Dime cómo te sientes ahora jugando en el fútbol de Inglaterra, en un equipo como el Brighton, con un clima totalmente diferente, ¿no? Sí, claro, la verdad que me costó los primeros días y ahora me está tocando la oportunidad y el profe me está dando una confianza enorme de meterme siempre al segundo tiempo para poder ir adaptándome más bien con el equipo y bueno, estoy muy contento de sumar nuevamente minutos. ¿Cómo es tu relación con Pérez Estupiñán y también con Julio Enciso, que bueno, ahora está de préstamo en el Lisboa, pero has podido platicar con ellos? ¿Cómo te han ayudado en tu proceso de adaptación? No, la verdad que ellos me recibieron de la mejor manera desde el primer día que llegué acá y bueno, siempre hablo con Julio y bueno, me tocó que se haya al otro club un compatriota mío y bueno, siempre le deseo lo mejor y bueno, ojalá que podamos compartir de vuelta en el mismo club y bueno, estoy muy contento porque ellos me ayudan muchísimo acá para poder adaptarme más rápido.
Si nos puedes compartir un poquito los recuerdos que te dejó jugar con Leo Messi, el tiempo que pasaste con él en el Inter de Miami, ¿con qué te quedas? ¿Cómo sentiste jugar con un jugador como Leo Messi? Bueno, como siempre lo digo, es un privilegio poder haber jugado con grandes jugadores que han ganado muchos títulos, en lo personal, en lo futbolístico, y bueno, siempre voy a llevar en la memoria de poder disfrutar de ellos, compartir con ellos vestuario, y bueno, es algo muy lindo y que llevaré siempre en mi corazón, en todos lados voy a llevar eso, que me han conocido jugando con él. ¿Y qué expectativas tienes? ¿Cómo te sientes ahora de venir al fútbol inglés? ¿Con qué sueñas con el equipo del Brighton? Bueno, y primero que nada poder conseguir más minutos acá con el equipo, adaptarme lo más rápido que se pueda. Bueno, muy contento, muy feliz de poder estar jugando en un torneo muy importante que es la Premier. Bueno, es algo que siempre soñé y bueno, estoy logrando paso a paso. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Río Gómez del Brighton. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César. Dulce César en cada hogar, en cada mesa. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Aquí ya es inminente el ingreso de los equipos. Incluso veo a los suplentes del Sportivo Luqueño transitando lentamente los escalones de ingreso al campo para ubicarse en la banca. Ya se infló la manga con la figura del Chanchón, así que en un ratito se viene el ingreso de Luqueño Olimpia. Debo decir, Arturo, que mi entusiasmo, mi expectativa sobre cantidad de público se fue desvaneciendo con el correr de los minutos, porque más temprano, cuando entraba con Jorge Casal al inicio de la sobremesa, yo decía, aquí estadio casi lleno. Después, en el segundo reporte, cuando entrábamos ya en el inicio de la previa, me parecía un 60%, y ahora ni siquiera la mitad del estadio está ocupada. Muchos claros en plateas, hay muy poca gente en gradería, se nota bastante la ausencia de la barra del Sportivo Luqueño. Para todo lo que se habló entre el lunes y martes de este partido, finalmente tenemos una concurrencia por lo menos por debajo de lo que se esperaba para este Luqueño Olimpia. Se vienen ya los equipos, no todo movimiento cerca de los vestuarios, así que en un ratito saltarán al campo los protagonistas de Luqueño y Olimpia aquí en Itagua, Arturo. Repasamos los equipos, estamos con la información y con la banca. Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Sportivo Luqueño en portería 12 Alfredo Aguilar, capitán de equipo. En defensa 2 Rodi Ferreira, 5 Alexis Villalba, 6 Julián Marcho, 33 Rodrigo Alborno, 11 Elvio Vera, 16 Ángel Benítez, 14 Fernando Benítez, 20 Rubén Ríos, en ataque 21 Felipe Pasadore y 9 Walter González. Titulares de Gustavo Morínigo, suplentes Ángel Espínola, Adrián Brizuela, Matías Suárez, Guillermo Auché, Iván Torres, Kevin Pereira, Rodrigo Cáceres, Marcelo Pérez, Santiago Campos, Sebastián Ruiz Díaz, Marcelo Jiménez y Aldo Parra. A continuación, equipo titular de Olimpia: 25 en el arco Marino Arzamendia, 22 Robert Rojas, 5 Junior Barreto, 2 Lisandro López, 36 Facundo Zavala, 11 Rodney Redes, 8 Alex Franco, 6 Richard Ortiz, capitán de equipo, 18 Javier Domínguez y 29 Iván Leguizamón. Único delantero, 10 Derlis González, los iniciales de Martín Palermo. Van a la banca Lucas Versa, Hugo Fernández, Axel Alfonso, Abel Paredes, Marcos Gómez, Tobías Sanabria, Alejandro Maciel, Hugo Adrián Benítez y Luis Abreu. Arturo. Hay algo ahí, lo de Iván Torres, suplente, creo que es la primera vez en Luqueño. Sí, él venía siendo titular, exactamente. Morínigo llega y uno de los primeros cambios que utiliza, porque con Pumpido la mayoría de los partidos jugó, ya sea como interior izquierdo o como extremo. Hoy aparece en la banca, recupera su lugar Fernando Benítez, que no había arrancado como titular esta temporada. Y después, hoy juega con 2 puntas Morínigo, porque Pumpido venía jugando solo con Walter en ataque o con Pasadore. Ahora se da la situación en la cual los 2 juntos arrancan en el ataque del Sportivo Luqueño. Después, mirando los otros nombres, haciendo la comparación con los partidos anteriores, básicamente por lo menos 8 o incluso 9. Morínigo vuelve a repetir hoy en su debut, si hacemos la comparativa obviamente con los partidos que dirigió en este arranque de temporada Juan Pablo Pumpido. Decía Ricardo, Auché no es titular, ¿verdad? Alternancia.
Auche fue titular ante Cerro con Pumpido de técnico y hoy va a la banca. Y hoy el que entra es Rubén Ríos, porque Ríos no fue titular en las fechas anteriores, sí venía jugando Ángel Benítez con Iván Torres. Con Cerro fue Auche. titular Ríos. Sí, a ver. Sí, Carlos. fue. Yo tengo la anotación, Víctor. Entonces fue Auche, Ríos y Torres por izquierda, esa vez. Y Ángel Benítez era el volante central. Sí, así mismo. Así paró ante Cerro Porteño y un solo delantero. Ahora la novedad es que juega con 2 puntas, que regresa Fernando Benítez y después la defensa no está Pablo Aguilar lesionado y Villalba y Marcho, es la dupla. Así que 9 jugadores, repite Morínigo con respecto al último partido. Bueno, eso tiene que ver con Luqueño. En Olimpia fue titular partido anterior, Mesa. Lisandro Perdón, López no. mil disculpas, López. Hoy es su primer partido de Y entrada. son acordate 3 que lo vimos. No, pero entró. Entró en el entretiempo, sí. Pero no tuvo un rendimiento muy. Estuvo en la jugada de la lesión de Oliveira. Yo lo noté con alguna dificultad todavía, alguna limitación física. Decía Palermo al final del partido que necesita rodaje, que hay que ser claros con eso, que incluso en España él tuvo problemas físicos que le impidieron jugar con normalidad el semestre anterior, así que es cuestión de tiempo y hoy ya lo pone como titular Palermo. Ingresan los equipos, aplausos de ambas parcialidades, ya están en la cancha Sportivo Luqueño y Olimpia. Muy bien, los equipos al campo, Darío. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Llega el 14 de febrero y no, tu señora no quiere flores, quiere un techo de chapa termoacústica ISO 30, ISO 40 en diferentes medidas. Pasa hoy por San Justo y Hierros. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Encantable sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. ¿Y ese chanchón inflado, Víctor? Es la manga que utiliza Sportivo Luqueño. Se trasladó del Feliciano Cáceres hasta aquí porque lo utilizaba en su estadio luqueño y desde que adoptó la localidad aquí en Itagua trajeron el chanchón con la publicidad correspondiente. Ahora veo que se va desinflando, pero es bastante atractiva la figura del chanchón en el ingreso de los equipos, cosa que se suele dar en Luque y también aquí en Itagua. Algunos se debe sacar una foto con el chanchón. Sí, es todo un atractivo. Veo que cuando comienza a inflarse ya la gente se hace selfie, eso desde la zona de preferencias o platea, obviamente, la identidad del Sportivo Luqueño representada en el chanchón. Y el cerro tiene ¿cómo se llama el cerro que se mueve? En Cerro se pasea el ciclón. Ayer en Recoleta vi el canario en cancha de Trinidense, que lo va haciendo tradicional. En Pedro Juan las veces que uno va recorre el gallo. Así que los clubes también van tomando esa costumbre de la mascota adecuada lógicamente a la tradición de sus clubes. Muy bien, señores, la opinión de Ricardo en una presentación de Quitador para que ahora en Quitadores de la AJA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Carlos Paul Benítez, el árbitro principal, Juan López en el bar. Qué dupla vamos a tener el día de hoy. Ojalá no pase nada raro, nada malo, nada llamativo, que puedan sacar el partido de buena forma. Y Sportivo Luqueño, como estaba hablando recién Víctor, cambió en defensa de lo que fue el partido contra Sportivo Luqueño, que pudimos observar. Rodi, Villalba, Marcho y Alborno. En el mediocampo ambos Benítez, Ángel y Fernando. Vera abierto por el sector derecho, Ríos quizás recostado por izquierda, o si no va a poner 3 en la mitad de la cancha y quizás a Pasadores o al propio Walter lo tire por uno de los costados, pero en principio puede ser un 4-4-2 la figura que ponga el día de hoy el técnico Gustavo Morínigo, aunque si uno se acuerda del Gustavo de Nacional, bueno, tenía otro estilo de juego, le gustaba jugar de otra forma, pero también tenía otros mediocampistas que en aquel entonces volaban realmente. Torales, Melgarejo y Riveros. Era la mitad de cancha que tenía el Nacional, finalista de la Copa Libertadores de América. Por el lado de Olimpia, Arzamendia, que arranca como titular por la lesión, la triste lesión del arquero Olveira, cuando Derlis va a saludarlo a Tito Torres, Richard Ortiz a Morínigo, Derlis a Morínigo también. Rojas, que vuelve como lateral derecho, Barreto primer central, segundo central López, Zavala es inamovible. En la zona defensiva, Richard Ortiz delante de la línea de 4.
Al costado derecho como interno lo tiene Alex Franco, interno como izquierda Domínguez, Leguizamón abierto por el sector izquierdo, Redes por el sector derecho, Redes uno de los goleadores que tiene el conjunto de Olimpia, y Derly González, el hombre en punta, el falso 9, por llamarlo de una manera, porque es chiquito, porque no le va a ser fácil ir a pelear contra los dos centrales, pero es un jugador que sabe moverse, que sabe encarar, que te puede devolver tranquilamente una pared, y una vez que gire, que encare, va a ser un jugador peligroso para una defensa del Sportivo Luqueño, que no demostró mucha garantía, principalmente con el ingreso de Marcho. Muy bien, señoras, señores, todo listo. Después tenemos a los Jorge y todos los compañeros para el partido ante Guaraní Libertad, una posición más que atrayente. Ahí estamos observando al árbitro para autorizarlo. Sigue por Monumental. Lo ve por Tokio, el equipo es lo mejor con el efecto de confianza. NGO. Moverá la pelota Walter González, todo listo. Señoras, señores, para arrancar el partido, Walter González va a mover. Víctor. Sí, Pasadores abierto a la derecha, Elvio Vera a la izquierda y 3 volantes centrales. Así arranca Luqueño. Pasador a la derecha. Así es, derecha Pasadores, izquierda Vera, único punta Walter. Muy bien, comenzó el fútbol. Monumental. Arrancó el partido en Itagón Estadio, que no está lleno. La pelota viene para buscar a la punta derecha. Redes, se mete Redes, viene marcando Rodrigo Alborno. Sacando la pelota en el fondo, buscando Benítez. Va a tocar la pelota Fernando para... Es Ángel Benítez, ¿verdad? Sí, Ángel, interior derecho 16. Fernando Benítez va como fijo. Y como interior izquierdo Ríos. Va a ser difícil la historia. Ángel 16 a la derecha. Ángel 16, así es. Muy bien, señoras, señores, mueve la pelota sobre la izquierda, Marcho. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Marcho por entrega de Villalba, pelotazo largo, mitad del terreno para buscarla Fernando Benítez. Cuando se abría a la derecha para buscar la pelota, Vera viene metiendo pelotazo largo en el fondo de Luqueño, golpe de cabeza, sacando bien la pelota Junior Barreto, mitad de terreno. Cuánta gente poblando la cancha, la pelota larga se va a perder cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Habrá tiro de portería, después que dice Carlos por Benítez, tiro de portería, arrancaba para meterse bien a la izquierda. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con rico choripán, con los chorizos paritero, pizza, probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera, ladrillo, tejegrama, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Junior dejó correr, la pelota ya salió y habrá tiro de portería, aterrizaba Vera. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No romporten frutos del bosque, probalo ya, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que valoren quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Unidos y Bellarme 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vera arriba, golpe de cabeza, se metía González. Reiteramos, Pasadores, juega a la izquierda, Víctor. A la derecha, extremo derecho. Y así estaba, Pasadores con... ¿Así estaba o no? Yo pasé 4-4-2 con Walter y Pasadores arriba. Bueno, ese tema lo va a discutir después la araña, ¿verdad? No es la araña, el récord. Con la araña. Sí, con el dibujo que le gusta a Gustavo. La pelota, atención, disparo al arco. Fuerte el remate. ¿Qué pasó, Víctor? Era gol de Iván. Se lo perdió Leguizamón, pase de Javier Domínguez. Muchos ya se preparaban para gritar. Pasó cerquita del palo. Se lamenta Olimpia y disgustados los luqueños por la facilidad con la que ingresaron en esta última jugada. Y le ganó en el pique incluso a Fernando Benítez, Ricardo. Fernando Benítez, que deja picar la pelota cuando tenía que rechazar de primera. Allí se adelanta muy bien el jugador de Olimpia, Domínguez, para cederle el gol a Leguizamón. Se apuró. Para mí que se apura. Leguizamón tenía que quitarle mayor ventaja y terminar en gol la jugada. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 3 del hexagonal al final sudamericano sub-20 que se disputa en Venezuela. Paraguay se enfrenta mañana a Brasil. Encuentro que va a estar arrancando a las 17 horas en el Estadio Olímpico de Caracas. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Pelota por el medio que debería rechazando el jugador Alex Franco, buscaba a Richard. Pedía Domínguez sobre la izquierda. Redes se queja de qué, Víctor.
Se queja de que le cobraron falta en el forcejeo con Rodrigo Alborno. Cobró Carlos Paul Benítez. Tiro libre a favor del Sportivo Luqueño. Hay tiro libre cerca de los 4. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. En Bristol ofertas en aires acondicionados, cuotas desde 199.000 guaraníes. Instalación gratuita, un pack de 12 de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Una misma línea, derecha, izquierda, derecha. Sale Villalba, había jugado con Marcho. Villalba con la pelota cerca de mitad de terreno. Pasador espera, Benítez por el medio. La recoge bien Ángel buscando a Fernando Benítez, pero pierde la salida, falta. Tiro libre para Luqueño, media cancha, punta derecha. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Iba al piso Fernando Benítez. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. La pelota sobre la punta derecha cuando buscaba pasadores, pero vino un rechazo largo, vino un golpe de cabeza. Se moviliza por el medio Rodi Ferreira, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indicar. El partido está igualado a 0. Y su seguro Chaco. Le pegaba a Redes, viene el córner, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Bajan todos en Luqueño, el propio pasador baja. Mega Call Center 6161 000 de Punto Farma, hasta 50% descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos del mundo, línea de alta innovación. 3 años de garantía, representa y distribuye Britanesia. El propio Walter González Jubro le va a pegar a la pelota y va lejos. ¿Para quién? Ahí está para tirar Redes, colocó el remate, Redes tiró golpe de cabeza, cruza la área chica, se pierde afuera, Ricardo. Se pierde afuera y hay que ver la posición de Rojas, porque Rojas quiso saltar para dejar pasar la pelota, si estaba o no en posición adelantada, y varias faltas que ya está dejando pasar el árbitro Carlos Paul Benítez, que después gesticula. Creo que fue la hinchada de Sportivo Luqueño que en un momento le hace el gesto de los cuernitos, y rencoroso en la mitad, diría un técnico. ¿Quién dijo eso? Chiqui Arce. ¿Qué dijo Chiqui? Y rencoroso en la mitad. 6 minutos. Cerámica Itaúba, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitaúba.com.py. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades. Sentir la potencia para ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 Petrobel, la nafta que satisface tus necesidades. Después Jorge Casale, niño Jorge y todos los compañeros para lo que se viene en Guaraní. Guaraní Luqueño. Guaraní con Libertad, perdón. Luqueño empata 0-0, lo que se viene. Pido disculpas, se juega 2 Boca. Guaraní, Libertad. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Vileta contamos con zona residencial con salarios importantes, no hay tele, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Falta contra Ángel Benítez en su campo, tiro libre para Luqueño. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No romportín frutos del bosque, probalo ya, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador, la marca del dolor. Hay un quitador de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sibellala en el 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, lo que uno mira, lo que uno observa es los problemas que tiene el Sportivo Luqueño con Villalba y Marzo en la zona defensiva. Cuando se va Benítez, cuando el volante central, el que se para sobre la línea de 4 se adelanta, empieza a tener inconvenientes porque Olimpia le hace superioridad. Villalba con la pelota, cruz y cambia, metió sobre la izquierda, pelotazo largo para Río, viene bajando bien, cargando por el medio para buscar la pelota Fernando Benítez, reclama Walter para adentro, vino cierre la marca, sobre campo Luqueño, baja Marcho contra el pecho, pone contra el piso, lo minega Alborno, pelotazo largo para Walter, qué peligro, va a venir un disparo largo, pero cierra bien, falta, tiro libre para Olimpia, ¿no? Sí, Víctor. Así es, falta de Ángel Benítez contra Lisandro López y es amonestado. Ángel Benítez, volante del Sportivo Luqueño. Y se merece bien amarilla. Y así como se estaba jugando, yo creo que no. Igual a esta ya hubo, Domínguez lo pisaba al jugador de Sportivo Luqueño y no cobró, y este pisotón sí, por eso uno no lo entiende, no lo comprende
y siempre habla mal de Carlos Paul, de su arbitraje. Y Ángel le dice por qué, y sí, porque pisaste, le dijo 8,5. En UTIC, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos. 1000 empeños, 20 reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. 1000 empeños. 8,5. Cuando nuestras aves albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña, nuestras aves de selección. Short TV, sponsor oficial del albirroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Buscando pasadores, sube la Ferreira, Dori Ferreira con la pelota, reclamaba pasador a la derecha. A la izquierda observaba mirada Rubén Ríos muy lejos de la acción. Y Walter González se metía sobre la media luna. Recupera Olimpia con Franco. Bima y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bima y Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocida como San-Guión pasó a llamarse KGM. Sigue @KGM.paraguay.oficial, representa Automoto. La pelota en el centro, viene cabeceando en el fondo, sacando Ángel Benítez, pero mal. La controla Robert, metió la pelota al medio, Ángel Ortiz, Bucano Junior para atrás. Se abre sobre la izquierda cargando el equipo de Cano. Atención con esta, se mete, cargando bien López sobre la izquierda, se quedó con la pelota. Buscando el centro, la acomoda, busca meterse arriba. Juega la pelota para Leguizamón, antes falta, tiro libre para Olimpia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Indica Arturo. Te va 0-0. Y su seguro Chaco. Fuerza Zavala, Víctor. Sí, la falta fue de pasadores. Hubo una advertencia del árbitro con un gesto que es la última. Y ahora el que va a ejecutar es Leguizamón con zurda, pero se acerca a él como siempre Rodney Redes con derecha. Hay tiro libre. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertir y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar, proteger. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Silvia queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Vendrá el tiro libre cuando cruzamos los 10 minutos. Iván y Redes, vendrá disparo uno de los dos más a la derecha, está diciendo a la muralla. El portero Aguilar, va a venir el centro sobre el área, esto es peligroso, que mente tiro libre, va a venir el disparo, atención, pueden jugar corto o no, Iván prefiere el centro, más allá de la media luna, viene un rechazo y el balón se pierde afuera. En un nivel más de 20 carreras presenciales a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos, ingresa a unive.tu.py. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas, Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Se cruzó Leguizamón a la derecha, va a venir el centro, pica con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Atención cuando buscaba a Derby, le va a pegar Redes. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va a venir el remate, algo dice Carlos por Benítez, habla, baja pasadores, bajan todos, viene empujando Fernando Benítez. Bueno, en verdad se empujan todos. Los que están en área se abren ahora, viene el córner, tiro de esquina, viene un golpe de cabeza. De rechazo va a seguir Olimpia. La pelota jugando la Domínguez, metió sobre la izquierda para Zavala. Zavala jugó sobre la punta zurda, se mete bien el equipo de Cano. La está Derli con la pelota sobre el área mal, Ricardo. Sí, Derli González que tiene que salir a buscar fuera del área, porque él no es el inquilino del área, le cuesta mucho jugar ahí, claro que sabe ocupar los espacios, salió, quiso tocar de lujo, una jugada a los Ronaldinho, miró para un lado, la pelota para el otro, pero se la dio al rival. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sudamericano Sub-20, hexagonal tercera fecha, luego del partido de Paraguay ante Brasil, 17 horas, 19:30, Argentina ante Colombia, de las 22, Chile ante Uruguay. La pelota a la derecha metiéndose bien, la tiene Robert Rojas, levantó la cabeza, 2,5. Olimpia propone el ataque, juega la pelota Junior, jugó para Ángel Ortiz, viene pidiendo sobre la izquierda para jugarla López, se mete arriba Olimpia. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado, salvate con Apracur. En el mes de los enamorados vas a encontrar ofertas increíbles en celulares, aires, planchitas y mucho más. Escribinos al 021-519-3000, Electro va mejorando tu calidad de vida. Cerca de los 13, Víctor y Ricardo. Víctor, ¿cuántas faltas ya se cometían cerca de los 13? ¿Cuántos cortes tuvo el partido, Víctor? Sí, la verdad que varios, Arturo. Hubo faltas de Javier Domínguez, de Ángel Benítez, recién una de pasadores. Hasta aquí tenemos un amonestado Ángel Benítez. Y noto que a la gente de Luqueño no le está gustando mucho esta predisposición inicial, porque hace el gesto permanente de que vayan para adelante sus jugadores en la mitad de la cancha. Sí, ya faltas iguales, una fue tarjeta y la otra no. Uno para Olimpia y no para Luqueño. Claro.
Fue tarjeta amarilla para Ángel Benítez y no para Domínguez, que hizo el mismo pisotón. 3,5. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barrasletas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca para vos de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. La pelota la tiene en el fondo para sacarla. Alza Mendia del Olimpia, juega para López. López con la mano, no tiene a Zavala a la izquierda. Ante vino un rechazo, pelota afuera. El juez dice que es para Sportivo Luqueño. La pelota saque de costado cuando venía peleando Ángel Benítez. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 01844444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. La pelota sobre el área, sacó López, pelota al medio, el controla bien Fernando Benítez para Luqueño, tiene para Walter. Va a venir un rechazo acá, el jugador de Luqueño, rejuega falta, el juez dice que no. La pelota se va a perder afuera, es para Olimpia en su terreno. No. Dijo para Sportivo Luqueño sobre la punta derecha. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Imbatibles de Stop, prepisa de la unidad 1450 guaraníes. Extracto de tomate, sabores de areguá, 140 gramos, 1300 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Rodi Ferreira tiene saque de costado. Villalba marcha sobre la izquierda. Alborno espera. Tirado sobre campo rival Alborno. Reclamando la pelota, buscando a Benítez por el medio. En Fernando Benítez ese círculo grande un poco más arriba. Ángel Benítez. Sale Luqueño, pero recupera Olimpia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Arturo. 0-0 partido. Eso seguro Chaco. Cayó Fernando Benítez, dicho. Así es, cayó Fernando Benítez, falta de Alex Franco, amonestado. Alex Franco, el primero en Olimpia. Y le estoy diciendo cuántos cortes y no me da mucha bola. ¿Cuántos cortes tiene el partido? Mirá que uno relata hace tiempo. 2 amarillas en 15. Sí. Interrumpido permanentemente el juego, Ricardo. Permanentemente, hay muchos errores en la zona defensiva a la hora de recuperar la pelota. Había que sacar la tarjeta y Carlos Paul se dio cuenta, o si no iba a ser el colmo. Señor. Que iba a ser el colmo si no sacaba en esta. ¿Por qué eso? Y porque él, de acuerdo a la cara del cliente, arbitra. 0-0 partido. En Farmacia Catedral celebramos el amor. Compraste este 50.000 guaraníes y participaste de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Rosada habla, no atiende online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Call Center 021-421-566. Rosada. Cerca del Mandarín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué es lo que está contando? Estoy haciendo. Guaraní no lo quería más a Carlos Paul. Olimpia tampoco. Por la expulsión a Derlis en el partido en cancha, creo que fue en cancha General Caballero. Cerro no, Guaraní no, Ameliano no. Hay que saber quién lo quiere a Carlos Paul para que el arbitre. La pelota al arco, fuerte el remate, daba en el pecho y se desvía el Aguilar. Ángel le pegaba, Víctor. Richard, perdón, que digo, perdón. Saluda Ángel, le pegaba a Richard Corne. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Fue un bombazo de Richard Ortiz, tiro de esquina. Arranca todo tu nuevo con Banco. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va a venir el tiro de esquina. El árbitro va a autorizar, le va a pegar Redes. Viene el tiro de esquina. Está Leguizamón, uno de los dos. Autoriza al árbitro. Leguizamón le pegó de zurda. Se abrió, viene un golpe de cabeza. 17. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Gritoque Experience. No Romportín Frutos del Bosque. Probalo ya. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para que ahora en Quitadol es de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Brido Cibellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Largo el cierre. Walter pelea sobre la izquierda cuando se mete bien sobre el asunto azul los Ríos. Para tocar la pelota al fondo, pero pierden la salida. 17,5. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las fresas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 te vas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. Después tenemos al niño Jorge Azar y los compañeros para partir dando bocas entre Guaraní y Libertad. En forma personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Liga Española fecha 23.
Getafe derrotó 1-0 de visitante a la vez. En Getafe fue titular y una de las figuras del partido, Omar Alderete. La pelota le tiene Leguizamón, pero pierde, busca la salida. Sportivo Luqueño con un pelotazo largo. Viene metiéndose González, está a mitad de terreno, falta. Estilo libre para Luqueño, media cancha. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982-755-250, pluscar.com.py. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por EMEA, habilitadas por el CONESI, acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. La gran intervención de Aguilar para parar el gol Ortino. Sí, muy bien Aguilar con el pecho, prácticamente tapó esa pelota porque le ganó a las manos cuando el arquero sacaba y después el enojo porque lo dejaron patear solito a Richard Ortiz. La pelota la tiene Villalba, juega para Rodi por el medio pidiendo Ángel más arriba, los Benítez, viene un golpe de cabeza, sacando Zavala, empujón Víctor. Sí, con algún retraso, pero llegó ahora la barra del Sportivo Luqueño. Se va a instalar en el arco que da, o sea, detrás del arco que da hacia el sector norte. Se festejó casi como un gol aquí por los hinchas de Luqueño en zona de preferencias. La llegada de la barra. Es que la gente del equipo local estaba un poco en silencio. Ahora sí van a comenzar con todo el aliento a los auriazules. Muy bien, la pelota sobre la izquierda. Vino Cierre, reclama falta, empujón, dice Palermo, Víctor. Así es, Arturo, reclamaban falta, pero no se sancionó. Finalmente es lateral para el Sportivo Luqueño, por eso quedó con brazos a la cintura Palermo, disgustado con esta decisión. Perdón, Ricardo. Tenía razón Palermo, Pasadores lo tenía abrazado a Zavala. Cerca de los 20. Alpecince se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin Beguirega, producto suizo, calidad Fapasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Después los Jorge con todos los compañeros, cancha Guaraní, Libertad, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Deportivo Itaguacero, sí, ¿no? Eso seguro Chaco. Todo el dominio franqueado. Con tus tarjetas de la Caja Mutual hasta el 16 de febrero, 15% de descuento en tiendas, hoteles y alojamientos, joyerías y mucho más. Solicita tu tarjeta de la Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Se le fue la pelota a Walter González. Descarga las Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Reventando Ortiz, la pelota arriba, buscaba a Derby y se metía a redes. Sin 9. Juego limpia, Ricardo. Sin 9 limpia, después de mucho tiempo no tiene un referente de área para buscarle el lugar en el equipo a Derlis González. La pelota le va a tener para ponerla bien a la derecha cuando se mete cargando a Sportivo Luqueño buscando a González. La tiene buscando el área, pidiendo la pelota, pasador a la derecha. Sacó Zavala para el medio. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billetto 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria sea. Pedía, reclamaba Fernando Benítez, prefiere Ríos a la izquierda, Víctor, ¿no? Así es, más tirado a la izquierda entre los tres volantes. Sí, señor, pelota que la va a tener Benítez, juega para el Borno, carga el equipo deportivo luqueño. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César, en cada hogar, en cada mesa. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Domínguez pica, se va Domínguez a la izquierda, ganó bien Domínguez buscando la pelota, Iván. Está tocándola para Franco, para el medio que pedía. Domínguez con el balón, retrocede y pone la pelota bien. Atención con un remate al arco desviado, Víctor. Así es, Arturo, era Zavala el que probaba de larga distancia, la pelota fue a cualquier parte. Veo que Palermo le hace el gesto a Derlis González que no presione, que retrocedan, que los dejen salir limpios a los centrales de Luqueño. Imagino que esperan un ratito y después salen a la carrera a marcar, pero Palermo no quiere que vayan tan alrededor del área grande para presionar. Se desordenó Olimpia, no tiene una forma de jugar como si lo hizo contra Tempertaré, claro, no tiene un 9, no tiene el hombre que pueda recepcionar. Lo de Palermo también tiene razón, ¿para qué marcar a los defensores de Sportivo Luqueño que se confunden solo? Es mejor que pierdan la pelota y Olimpia de contra puede dañar. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Siguiendo con la Liga Española, fecha 23 minutos 74, Barcelona derrota 3-1 a Sevilla. La pelota Domínguez por el medio, Ortiz juega a la derecha, se mete bien, atención con esta, Franco buscando redes, va a colocar el remate, le pegó fuera, mal tiro de meta. Llega el 14 de febrero y no, tu señora no quiere flores, quiere un techo de chapa termoacústica, ISO 30, ISO 40 en diferentes medidas. Pasa hoy por San Justo Hierros, Crystal House,
Somos expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Cerca de los 23. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño y ferias y mucho más. Charlate con 2034, Asunción, Cantabria S.A. Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Tiran y prueban fuera del área y lo hace molestar a Aguilar con sus compañeros, Víctor. Así es, Aguilar ya hizo el gesto de que frenen o mejor dicho aprieten para que no rematen tan libres los de Olimpia y quedó tocado Alex Franco. Me parece que en el recorrido de la pierna como que se trabó con el césped y ahora lo noto caminando con alguna dificultad al número 8 de Olimpia, Alex Franco. Alborno sobre izquierda, busca la salida, Luqueño viene reclamando la pelota, Fernando Benítez arriba lo tiene Ángel, la pelota para Ángel, busca la salida, Luqueño. Unisal, Central España 330, San Lorenzo y Pilares en Ambareca, Peteca, Coronel Oviedo, Villarreca, Guazú, Ciudad del Este, Carapebé, Pilar, Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos para el tiro, pizza, probaste, ¿te gusta? Largo para Río, se metió Alborno cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu garde, felicidad. Robert Rojas saca de costado 24. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillo te cabrón cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Si el partido está igualado a 0. Ingresa a www.apostar.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Pelota para Junior en mitad del terreno, acompaña para bajar contra el pecho y la tiene bien Richard, se acomoda con el balón. Tocó para López que busca la salida, cerca Zavala, la pelota López, tocó atrás, juega para Ortiz, reclamando a la derecha, Junior, 0-0 partido. En Bristol, carnaval de ofertas, aires con instalación gratis, celulares, TVs y mucho más. Sin entrega inicial, créditos fáciles y rápidos, ingresa a bristol.com.py. Desde los Viños de Lamos en Mendoza, que acopas un brinde por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto y Villardo. Partido igualado a 0 en Itagua. Eso seguro, Chaco. Zavala le pega la pelota, se desvía, algo reclamaba, corner, dijo el juez. Tupi, 29 años llenando tu lugar de felicidad. Venía Pasadores marcando tiro de esquina para Olimpia, busca el primero. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, escribió llama al 021-729-4600, estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aún no sos asegurado, ingresa a rombo.com.py. Rombo S.A. de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Entre redes y Zavala para el tiro de esquina, el árbitro va a autorizar, viene el remate. Señores, va a colocar, atento Aguilar, metió la pelota, Iván tiró, redes, vino golpe de cabeza. Ahora sí, Iván tras el rebote, se mete Iván con la pelota, juega sobre izquierda para Zavala para redes, muy buena, tiró, desviado y afuera. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más en el Raza Supermayorista Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Con puntos forma de vacaciones, un viaje para 2 personas, 40 mini vacaciones, 12 aires y más. Por 30.000 guaraníes se compra un cupón en Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 26,5. Incomparable sentir un aire acondicionado Carrier, alto nivel de confort, eficiencia energética, 3 años de garantía. Representa y distribuye Britain S.A. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018254216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Espero Jorge y todos los compañeros para el partido Guaraní Libertad. Y el verano más frío con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Los Romportín Frutos del Bosque. Probalo ya. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago habilitado Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El partido no es bueno porque Olimpia no está jugando bien, porque hace lo que puede y porque el Sportivo Luqueño le permite algo que ya lo enojó a Aguilar, que rematen de media distancia, pero no tiene un juego en conjunto, no pueden ingresar al área siquiera tocando la pelota, y por parte del conjunto de Morínigo, que recién llegó, le cuesta y demasiado. Un equipo partido en 2. El remate saca el córner, estupenda intervención de Arzamedia, Víctor. Así es, Elvio Vera, me parece que buscó un centro, se desvía en el camino y reacciona Marino Arzamendia para quitarle al córner. El córner lo va a ejecutar el propio Elvio Vera. Pudo haber sido gol de Luqueño, sorprendió Vera, Arzamendia, va a venir Vera para tirar cerca Ríos, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se adelanta Rodi, lo cubre Zavala, va a venir al remate, se abre Pasadores,
Tiro de esquina para Luqueño, casi sorprende a Arzamendi que debió contra el poste derecho y el córner. Va a venir el tiro de esquina, corresponde a Sportivo Luqueño. ¿Qué pasa con el jueguito? Advertencia para Marcio y Junior Barreto, que se están agarrando casi frente a Marino Arzamendi. Aquí se le una juez habla y conversa. Hay una nafta que satisface tu faceta superpotencia para conquistar cualquier camino. Super aditivación Super 97 Petrobras, la nafta que satisface todas tus personalidades. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. Marcio, ahí está metido por el medio. También lo hace Fernández, va a venir el disparo, pelota muy cerrada, vino golpe de cabeza y no pasó nada, busca la salida limpia. En Vileta contamos con zona residencial, con salida rutas importantes, 9 al acceso sur, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito con la UTI, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. 29. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Cuando nuestra asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distintos Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestras aves de selección, Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Domínguez juega la pelota a la izquierda para López, subió un par de veces López con el balón, López coloca un centro largo para Derlis sobre la punta zurda. Se mete Derlis con el balón, juega para Iván Buenaesta. Esta va con la pelota, entregó para Zavala, amaga para el centro, abrió para el medio, Ortiz prueba. Está colocando el centro, rebotaba, pelea Ortiz otra vez, el rebote Franco. Va a ponerla para la derecha, vino la marca, saca en el fondo Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Este miércoles 12 de febrero la revancha en Lima entre Alianza Lima y Nacional en el estadio Alejandro Villanueva, 21:30 horas. El árbitro principal será el chileno Piero Massa. A las 21:30 el partido. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Pareja López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto indicado. El partido igualado a 0. Y su seguro Chaco. A tomar agua. Indicaciones de Palermo, Molina y Godito. Así es, pausa para hidratación, aprovechan los técnicos y también Ángel Benítez, se nota que algo todavía tenía para decirle a Carlos Paul, por eso le sigue reclamando, imagino probablemente la jugada de la tarjeta amarilla. El público de Luqueño se despertó de vuelta con esta última de Elvio Vera, estaban preocupados, hacían gestos para el equipo salga un poquito más, ahora se levantaron de los asientos cuando presumían que podían estar cerca del primero. Víctor, ¿la cancha cómo está? Porque en varias ocasiones veo jugadores que tienen muy buena técnica, caso Domínguez, Vera, el propio Derlis González, que les cuesta mucho bajar la pelota, recepcionar de buena forma. Yo definiría como aceptable el estado del campo, a la visual aceptable, pero cada tanto noto cuando quieren hacer un pase por bajo que hay partes donde da saltitos medio raros, o sea, me hace pensar que ahí hay alguna complicación o algún desnivel. Dentro de todo jugable, no es como el Defensores o la Olla o la Cancha de Libertad, pero me parece que podemos catalogar como aceptable aquí mirando desde arriba. 31. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM, sigue @kgm.paraguay.oficial, representa Automotor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar morteros de elevación Sicabol y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas, asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda Las bien. indicaciones de Morínigo. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En UNIBE, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py. Cerca de los 32. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Fue Guaraní, ¿verdad? Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En el saque de costada se repone el fútbol, pelota a la derecha, va a venir un centro con Roja. Estaba Redes reclamando, Roja buscándolo a Derlis González, la pelota sobre el área. Explicá, Ricardo. Y el centro no fue malo porque el defensor Marcio dejó pasar la pelota, a Derlis lo sorprende. Por eso digo, cuando no sos 9 te pasan este tipo de cosas. Sale la pelota arriba para González, se metió bien el gol de Luqueño, no sale el portero, oportunamente sacó con la pierna izquierda Víctor. Sí, ya iba perfilándose para rematar el Vera y tuvo que
recurrir a la pierna, Marino Arzamendi, a la pierna izquierda como para salvar. La asistencia previa fue de pasadores para Elvio Vera. Sí, se metía Dani justo a ti por Arzamendi. Electroban te acompaña en la vuelta a clases. Vení a Electroban y arma el combo que más te guste. Escribinos al 021-519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás grapas, enganches, antivuelcos, barrasletas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no tiene. 33. Fácil, la marca Paraguay de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacelo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por La hoy. pelota se pierde afuera y habrá tiro de portería cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Sí, hay felicidad. empate en Itagua 0-0. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021-227-37 Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. La pelota la buscaba Río, después Vera coloca para González, metió del rebote González, pelea, atención con este disparo, no. Se va sobre la punta a bloquearla Río, va a venir un centro sobre el área González. Está pasado, le va a ponerla para atrás, remate al arco, se desvía y la pelota se va a perder en córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ya era offside arriba, banderín. Imbatibles de top, video unido, espagueti, monarca, 40 gramos, 3.250 guaraníes, carne molida popular, Concepción Unidad, 9.950 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. ¿Quién estaba offside, Víctor? Walter González en el inicio de la jugada. Correcto, 34 y medio. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App. Con Bancopp, tarjetas de crédito 100% reintegro en peajes Luques, Amber, Ita. Viernes, sábados y domingos. Bancopp crece desde la raíz. Va a venir un centro sobre el área con peligro. Se metía Walter. Aparece mejor Luqueño. Ahora más decidido, Ricardo. Se animó después de esa jugada de Vera que el arquero Arzamendi sacó muy bien. La primera con las manos, la segunda con los pies. Pero Sportivo Luqueño se animó, se dio cuenta que hay posibilidades, se ataca, hizo un hace de buena forma. Olimpia se quedó, pero no me extrañaría que de contra pueda llegar al primero. Está bajando Río, más allá sobre su campo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en En Itagua 0-0. Y su seguro Chaco. Usando 35. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera es lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. Habrá tiro libre, la falta fue de Benítez, Fernando Benítez contra Domínguez, tiro libre para limpiar. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Torneo Paulista, fecha número 8, minuto 21. Palmeiras derrota 1-0 a Aguasanta de visitante. Suplente Gustavo Gómez a las 20:30 horas. Corinthians con Ángel Romero recibe la visita de San Bernardo. Estamos cerca de los 36. En Shell, por cárgate cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 te vas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponible solo en Shell. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital al 098-755-250 o pluscar.com.py. La pelota bombeada caía por de Luqueño. Juez dice que le falta, caía otro más. Ahora sanciona y uno de Olimpia al piso. Víctor, chocaron. Así es, choque de cabezas entre Robert Rojas y Rodi Ferreira. Veo que los de Luqueño hacen el gesto de que Robert lo golpeó con el brazo. A mí me dio la sensación que fue cabeza con cabeza. De hecho, los dos quedaron muy sentidos. 36 y medio. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar calidad Papasa. Atento, preocupado, Palermo 0-0. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. Los Romportín Frutos del Bosque. Probalo ya. Se va recuperando de a poco. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Febrero de vuelta a clases. Afiliate hoy por aportes de 200.000. Llevas una mochila de regalo. Ingresá a msp.org.py. Caja Mutual Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para cada olor en quitadores de Lascar. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Unido Sevilla. Llama al 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor, el que parece se va a recuperar más es Robert, el que está más en el piso, jugador de Luqueño. Sí, exactamente. Y veo que llaman a una tercera persona también para darle asistencia a Rodi. Creo que quedó cortado Rodi por los gestos que identifico a la distancia. Robert Rojas ya se paró, va a continuar,
pero para Rodi se requirió una atención especial. Continúa tirado en el césped del estadio del 12 de octubre. Está poniendo con la cabeza, Ricardo. Sí, hace una seña Aguilar. Quiero pensar que es la gorrita de nadador esa que suelen poner a los jugadores. Y como dice Víctor, si hay un corte, la única forma que pueda parar es de esa forma, que le aprieta la gorrita con el vendaje y muchas veces le ponen un producto también, un pegamento. Campeonato argentino, fecha número 4, minuto 94. Platense derrota 1-0 a Instituto. En el equipo de Platense, suplente Ronaldo Martínez, Juan Franco titular en Instituto. 38. Vení a divertirte en Casino Shop del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Claro que más. Estamos en el Shopping del Sol. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Ya está retornando Robert Rojas. ¿Qué pasa con Rodi? Y efectivamente esa tercera persona que convocaron para la atención era la que traía la venda y el gorrito de nadador. Le pusieron una venda azul y ahora el gorrito es gris. Con eso va a reingresar Rodi Ferreira porque evidentemente tuvo un corte en esta última acción, el choque de cabezas con Robert Rojas. Lo que decía vos, Ricardo, ¿no? Sí, por la seña que hace Aguilar. Muy bien, 39. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa. Link de más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Somos 39. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicando al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César. Dulce César en cada hogar, en cada mesa. Atendido afuera, Rodi Ferreira. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Llega el 14 de febrero y no, tu señora no quiere flores, quiere un techo de chapa termoacústica ISO 30, ISO 40 en diferentes medidas. Pasa hoy por San Justo Hierro. Ahí tenemos la vuelta de Rodi con la cabeza vendada. ¿O cómo dijeron ustedes? ¿Qué es lo que tiene? El gorrito de nadador. Y nadador tiene que decir. No podemos decir gorrito nomás. No podemos decir gorrito, tiene que ser nadador. Víctor. Así es, Rodi Ferreira, con el gorrito gris, va a ingresar en este momento. Pasa que es un instrumento más típico de la natación, Arturo, así más fácil se identifica para el público que nos escucha. Pide autorización Rodi, todavía está a un costado. Cuando el árbitro dé la señal, Luqueño volverá a tener 11 futbolistas. Pues remarcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro Chaco indicar. Deportivo te voy a 0-0. Seguro, Chaco. Cruzamos los 40. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Los gritos de Palermo orientando su equipo en ataque, pelotazo largo, atención con esta. Ahí está Zavala dentro del área, para atrás, disparo al arco, saca como puede Rodi, Ricardo. Sí, bien con lo de Zavala, después Franco que atropellaba para sacar ese remate con derecha. En un golpe de cabeza, va a insistir otra vez Olimpia. Zavala con la pelota para Leguizamón, no hay, siente jugada individual. Zavala manda centro, qué peligro, golpe de cabeza, sale Aguilar con las piernas al córner. Pupi, 29 años llenando tu hogar de Se felicidad. metía Robert Rojas. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso con Magro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. 42. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero pizza o pizza probaste y te gusta. En Concasa empezar tu historia con vaso fuerte y duradera, que a ladrillos decoramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota la tiene al arco y le pegó mal Domínguez. De todas maneras va a insistir Olimpia, la pelota por bajo. Se mete Franco, jugó para Domínguez, viene pidiendo la pelota a Iván. Jugó a la izquierda con esta, se mete bien Derli con el balón, carga Olimpia, no puede definir, sale Luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Se mete arriba Olimpia, pero vino la marca en el fondo, habrá saque de costado, no, toda la presión es franqueada, cruzamos por el tiro. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fecha 4, torneo argentino. Platense derrotó 1-0 Instituto, minuto 97. Deportivo Riestra igual a 1-1 con Defensa y Justicia. La pelota sobre izquierda, atención con este, va a venir un centro de Leguizamón, 42 y medio. Colocó la pelota para Domínguez, se repliega totalmente Luqueño. Está
está íntegramente en su campo. El centro, vino un rechazo Rodi, cuando complementa para sacarla Benítez y ahora Rodi tira al medio. El rebote, va a venir un remate. Ortiz jugó a la derecha, fuerte el remate, saca otra vez Aguilar, Víctor. Alex Franco el que remató. La pelota la tiene Leguizamón con todo, limpia, busca el primero, creo que llega. Está con la pelota Domínguez, va a tirar, colocó el remate, desviado y afuera. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzar siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. En Bristol, ofertas de aire acondicionado, cuotas desde 199.000 guaraníes, instalación gratuita, un pack de 12 de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cruzamos 43. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Los elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. A la izquierda, a ver, acerca Río, busca la salida, Marcho, sí. No está bien Alex Franco porque volvió a rematar y otra vez comenzó a experimentar gestos de dolor y ahora ya miró hacia la banca y Palermo le hizo el gesto de si va a poder continuar. Ya queda poco para el final del primer tiempo, pero vamos a ver si retorna en esta condición Alex Franco para la segunda parte. Revestira, saca como puede Rey Ferreira, importantísimo en el fondo el zaguero de Luqueño, 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En el ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. 0-0 partido. Mega Call Center 61-61-000 de Punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos del mundo. Línea alta innovación, 3 años de garantía. Representa y distribuye Britan S.A. Cerca de arriba arrancaba Vera, que sacó el remate sorpresivo, que casi se hace gol de Luqueño. Arzamendia bien a tiempo estuvo y ahora lo va a seguir. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades. Sentir la potencia para ir más lejos. Aditivación que cuida tu motor. Super 97 Petrobras, la nafta que satisface tus necesidades. Vamos a ver cuánto agrega Carlos Porberito, cerca de los 45. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro Chaco. Indicar. El partido está igualado, sí. Y su seguro Chaco. Cruzamos 45. Llegó la promo como hotel. Comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Cruzamos 45. En UTI, carreras presenciales. Epa, Darío dudaba en el fondo. El jugador de Olimpia, ¿qué pasa? Ricardo Conesta perdió la pelota, falta. López fue el que se equivocó y después lo comprometió a Barreto. Sí, López se equivoca, Barreto tiene que salir a cortar y comete una falta. Walter González casi se lleva la pelota. ¿Cómo se equivocó? Uno de los jugadores más renombrados en Olimpia, Lisandro López. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Gabriel Concepción. Mili Empeños. Sí, Ricardo. Era tarjeta amarilla para Barreto, no sé si se la exhibió, por lo menos nosotros no pudimos observar, Víctor, pero el agarrón a un hombre que se iba al arco. No hubo tarjeta. No hubo, protestaban los de Luqueño, pero no hubo amonestación para Barreto. Tiro libre. Cuando nuestra célula albirroja coincide, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña. Nuestras aves de selección. Short TV, sponsor oficial del albirroja. En el Salseguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al salseguro.com.py. El Salseguro siempre te acompaña. ¿Quién le pega? ¿Vena? Elvio Vera. Vera va a tirar con 12 Muralla. Marcho por arriba. Busca igual que Alex Villalba. El árbitro va a autorizar atención por algún rebote. Walter, incluso está Rodi Ferreira sobre el área. Va a venir el tiro libre para el Luqueño. Pelota en el aire y la pelota se desvía por izquierdo. Tiro de meta. Bema Flores por usted los 365 días del año y las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Sanjion pasó a llamarse KGM. Seguía @kgm.paraguay.oficial. Representa Automoto. Rebotaba en Walter, se perdió afuera. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevo, impermeabilizar, reparar, y protege. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Siquia queda bien. En Josep Barrio Servicio y
corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. 0-0. En UNIBE, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 0-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Colombo, Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Advertencia para Elvio Vera porque le hizo la falta a Zavala y cuando Zavala seguía en el piso fue y lo chocó. Por eso el árbitro lo advirtió al volante de Sportivo Luque. Hay tiro libre. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En el mes de los enamorados vas a encontrar ofertas increíbles en celulares, aires, planchitas y mucho más. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Otra falta más, encárgate, Víctor. Otro choque de cabezas y otra vez involucrado Robert Rojas. Esta vez con pasadores, los dos quedaron en el piso. Y ahí está, urgente, pide la presencia de la sanidad del árbitro Carlos Porbenite. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras, letas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Se va el primer tiempo, 0-0. Torneo argentino, fecha número 4 a las 19:15. Se pone en marcha Gimnasia La Planta ante Godoy Cruz. En el equipo de Mendoza de titular, el paraguayo Kevin Farsabur. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Bueno, Rodi se tiró al piso, aprovechando también lo que pasó con su compañero. Parece que no está bien y ahora Redes le hace la seña de una camiseta nueva para Rojas, seguramente manchado con sangre. Ahí está, como dice Ricardo Víctor, Sí, ahora el que se cortó es Robert Rojas. La vez pasada salió ileso en el choque anterior. Ahora ya traen la camiseta, así que el mismo procedimiento. Le van a hacer la sutura, probablemente entre con el mismo gorrito que Rodi Ferreira y camiseta nueva para Robert Rojas. Ahora ya veo que lo están vendando y le ponen el mismo gorrito que al jugador del Sportivo Luque. Para vos, color gris o no. Es blanco el que tiene Robert y Ahí gris está. el de Rodi. Muy bien. ¿Y para vos cómo se llama, Ricardo, eso? El gorrito de nadador. Ayer entró sin gorrito entró Soñora, pero nada en defensa y nada en ataque también. Entró con el gorrito de nadador, digo. Nada en defensa y nada en ataque. Soñora. 2 minutos más. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque. Ferropares hace 43 años construyendo contigo. Imbatibles Testó, prepisa toda la unidad 2450 guaraníes. Extracto de tomate, sabores de adecuado, 140 gramos, 1300 guaraníes. Supermercados Stock Lo, bueno para vos. Señores, va a terminar. De campo grabado Marcelo. Se registró ahora 50. Después del corte para mañana. Después del corte, 50. ¿Cómo vas a ver, Joel? Choco. ¿Le va a dejar guardado? ¿Hicieron por Choco? ¿Vos escuchaste, Víctor, lo que dijo? Totalmente, Arturo. ¿Y te parece? Y tiene razón. Va a terminar el primer tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. La pelota al área se va a perder cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Va a felicidad. terminar el primer tiempo. ¿Quién tiene de 9, Víctor Olimpia? Hugo Adrián Benítez. ¿Y él va a entrar en el segundo tiempo? Sí, segurísimo. Si juega así, tirando centro, ¿para qué? Y por Derlis, me parece. ¿Te parece? Sí. Muy bien, va a terminar el primer tiempo. En Farmacia Catedral celebramos el amor. Compras desde 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Call Center 021-421-566. Rosada. Vera sobre la izquierda va a mandar el centro con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de El felicidad. árbitro dijo que tiro de portería, se metía arriba cargando, es pasadores, ¿verdad? Así es, se tiró ahora por la izquierda pasadores, rebotó en el saque de arco para Olimpia. Muy bien, va a terminar el primer tiempo. Arranca tu auto nuevo con Banco. Primera cuota a los 60 días. Viví la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Banco crece desde la raíz. Consigo con La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Terminó el primer tiempo del partido. 2 vendados. Contigo, Víctor Villalba. ¿Qué agregamos? Rumbo a vestuario. Gracias, Arturo. Y el público como que está
sin satisfacción después de este primer tiempo, para usar un término apropiado. La gente de Luqueño, porque aquí los tengo mucho más cerca, el comienzo hasta los 20-25 no le gustaba nada, notaba que el equipo estaba metido atrás, le hacía el gesto de que salgan, y al final, cuando ellos presumían que podía ser su momento, otra vez el equipo se fue quedando. Por eso a la gente no le gustó mucho en general este primer tiempo del Sportivo Luqueño. Los de Olimpia, dentro de todo, alentando, la barra sigue saltando, pero me parece que ni del lado de Luqueño ni del lado de Olimpia quedaron conformes con estos primeros 45 minutos. Ojo con Alex Franco, vamos a ver si vuelve para el segundo tiempo, y ojo con Rodi Ferreira, por lo que decía Ricardo sobre el final y la forma que lo vi salir, hay que ver si es que retorna para el segundo tiempo del partido. Y hay otra cosa acá, Víctor, el tema de los vendajes, hay que ver si está todo bien, si eso de protector sirve para el segundo tiempo, porque está el cuidado de Rojas, que tuvo 2 saltos con el corte segundo, y Rodi Ferreira, ¿no? Así es, Arturo, vamos a ver, quizás ahora aprovechen también como para suturarlo mejor, ponerle una venda distinta, porque coincido totalmente, no sé cuánto tiempo podría aguantar ese gorrito protector para el segundo tiempo. Quizás ahora con más tranquilidad dentro del vestuario se hace un mejor tratamiento para Robert Rojas y para Rodi Ferreira. A Robert particularmente lo vi volver entero, pero Rodi como que en algún momento se agachaba, miraba el césped, por eso es que pongo la duda de si va a retornar o no Rodi Ferreira para la segunda parte del partido. Muy bien, la opinión de Ricardo en una presentación de Quitadol para acá, olor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Al final se jugaron 52 minutos en la primera etapa, 45 reglamentarios, 5 de recuperación, pero como en ese tiempo de recuperación cae Rojas, Robert, y fue atendido por los médicos del Olimpia, que también lo vendaron para que pueda parar la sangre que estaba emanando de la cabeza o de la frente, el gorrito de vuelta para el jugador de Olimpia. Digo de vuelta porque anteriormente a eso el propio Robert Rojas cabecea la cabeza de Rodi Ferreira y también quedó con las mismas secuelas. Sangre, vendaje, gorrito para que pueda continuar el partido. Yo digo, ¿cómo se puede catalogar, cómo podemos hablar del fútbol paraguayo? Y no quiero usar palabras fuertes porque no es mi intención. Yo lo que más quiero, lo que más amo es nuestro fútbol, es nuestro pan de cada día, es lo más lindo que nos puede pasar cada fin de semana. Hay veces que entre semana, si no fuese Copa Libertadores o Copa Sudamericana, es adelanto de la fecha y uno vive de esto, está pendiente, nos gusta el fútbol, por eso estamos haciendo este trabajo, pero por sobre todas las cosas queremos ver algo bueno, algo lindo, un producto mejor terminado. Olimpia demostró el lunes pasado que cuando las cosas se le dan en el partido juega bien, porque tiene jugadores que pueden hacerlo. Ahora, si no tiene una lesión, cosa que dudo muchísimo, Hugo Adrián Benítez, ¿para qué lo saca Palermo del equipo? Y una de las cosas que a mí me da rabia, bronca, no entiendo, y me gustaría saber si todos los técnicos son iguales, pero la mayoría de los técnicos parece que no tienen la suficiente capacidad de decirle a un jugador desequilibrante, de trayectoria, de jerarquía, todo lo que ustedes quieren, porque a mí Derly González me encanta, me gusta muchísimo. Y cuando nosotros hablábamos en la mesa de fútbol a lo grande, en el fenómeno de la siesta con todos los compañeros, y decíamos, ¿por qué cambió Palermo del 4-3-3 al 4-4-2 o al 4-1-4-1, como quieran? Debería volver a lo que él hizo en su momento, a la matriz de lo que él mostró, donde fue campeón en el torneo clausura pasado. En el partido anterior, Palermo lo hizo. Volvió al 4-3-3. Hoy miramos al equipo de Olimpia y tiene una baja que es Olmedo. Por eso Robert Rojas pasa a jugar como lateral de vuelta, Barreto como primer central y López como segundo
central. Ahí ya metió un cambio. López por Olmedo. Si vamos a la mitad de la cancha, encontramos que Domínguez está, que Ortiz está, que Franco está, Leguizamón está, Redes está. ¿Saben quién falta? El que no hizo goles, porque Olimpia hizo 3 la fecha pasada, pero el que jugó un partido muy bueno, que si uno lo seguía, porque a mí me gusta mucho seguir a algunos jugadores, y yo miraba los movimientos que tenía en este partido Hugo Adrián Benítez, y fue muy importante para Olimpia. Fue muy importante para arrastrar marcas, porque él es un jugador capaz de salir del área y arremeter con esa potencia física que tiene y sacar ventaja. Y si no saca ventaja él en quedarse mano a mano o en tener una pelota, obliga a una falta, o de lo contrario le da espacio, produce los espacios necesarios para que sean atacados por los compañeros. Simplemente la jugada más rápida que me viene, y no de este partido sino del anterior también, el anterior en Itagua, perdón, cuando le cometen, sí, fue en Itagua, a Meliano, cuando le cometen el penal a él, porque es un jugador que se mueve bien, que fuerza las faltas, porque es un jugador que está permanentemente en el roce, en el choque, en ir a todas las pelotas. Y yo digo, ¿por qué sacar a un jugador que rindió bien? Y repito, nada contra Derlis, a mí me encanta Derlis González, jugador de selección, todo lo que quieran. Físicamente demostró en los primeros partidos de Olimpia que está bien, pero yo lo vi complicado de repente con la pelota. La vez pasada le costó parar una, y hoy por eso le preguntaba a Víctor si solamente me parecía a mí que la cancha no estaba en buen estado, porque una vez te puede salir mal, pero 2 o 3 veces de jugadores con talento como Franco, como Domínguez, como Derlis, me llama la atención que no puedan controlar de una el balón. No lo vi tanto o tan comprometido al conjunto de Deportivo Luqueño, porque tiene nuestras características sus jugadores. Quizás Vera el que maneja mejor la pelota, pero no así los otros. Y me dirán, la cancha es para todos, sí, nadie juega de local en esa cancha, por más que hoy esté ejerciendo esa función. El Sportivo Luqueño no practica ahí, no conoce la cancha como Olimpia mismo, entonces no hay que decir le está sacando ventaja al local, porque acá no hay local. Pero sí me preocupa el funcionamiento de Olimpia en el partido de hoy. Un punto importante, y me alegra mucho por él, porque tiene la presión de ocupar el lugar de quien fuera elegido el jugador del año, el jugador del torneo, el mejor arquero. Todos los pergaminos se los llevó Olveira en el campeonato anterior. Entonces, cuando Arzamendia ingresa la vez pasada, el partido anterior, con un Olimpia que estaba ganando 3-0, era, si se quiere, hasta más fácil decir, bueno, se lesionó Olveira, entra Arzamendia no sabía lo que le pasaba al compañero, todavía no tenía esa presión que me imagino tiene ahora, y por más experiencia o rodaje, jugó en el fútbol argentino, jugó en Santaní, jugó en Sportivo Luqueño también, si no me equivoco, y en otros equipos en Paraguay, en primera. Él hacía su debut con Olimpia, en la primera de Olimpia, el lunes pasado. Pero en la semana nos enterábamos la noticia desagradable de la lesión de Olveira, y ahí empieza a jugarle la cabeza a Arzamendia, y se nota que tiene mucha ayuda de los compañeros, del psicólogo, de la familia, su personalidad misma, porque no es fácil ocupar el lugar de un buen arquero. Y hoy Arzamendia tuvo 2 jugadas que me gustaron mucho de él y que está mostrando una personalidad y unos reflejos muy buenos. El remate de Elvio Vera, que yo no sé si se desvía o toma una parábola diferente, pero de lo que parecía un centro pasado al corazón del área o al segundo palo, se convierte en un remate al arco, medio llovido, medio bombeado, y tiene Arzamendia la capacidad de volver y aplicar el manotazo. La tiró al córner, muchos van a decir, era una pelota fácil, la podía atajar. No la podía atajar, porque él ya pegaba un paso y medio, así se quiere, para ir a buscar la pelota al otro palo, para cubrir su arco, y tuvo que volver sus pasos atrás y sacar ese manotazo. Y la otra jugada con el mismo participante,
con Elvio Vera en una jugada en que Pasadores le pasa la pelota, se la lleva de taco, se mete al área y cuando se iba a acomodar para sacar el remate ya estaba la figura de Arzamendia, porque es grandote. Arzamendia creo que tiene 1,90 m o un poquito más, jugando con los pies. Eso habla de que no le está pesando el arco de Olimpia, o por lo menos sabe que si bien él está tapando el hueco que dejó Olveira, tiene la capacidad suficiente para ser arquero de Olimpia. Ahora, en el segundo tiempo le pueden hacer un gol, claro, todos los arqueros están expuestos a que le pase, pero los primeros 45 minutos me parece rindió bien. Y mirando de vuelta al partido, analizando lo de Olimpia, creo que Hugo Adrián Benítez tiene que ser el primer cambio que meta Palermo. No sé si va a ser uno, puede hacer dos, puede hacer tres también. A Franco no se lo vio bien después del primer remate. El segundo remate que Víctor nos contaba, creo que es en la rodilla el problema, por eso está probando y probando. Son dos jugadores que pueden ingresar. Huguito puede ser una alternativa. Huguito Fernández, digo. Y el otro jugador, Hugo Adrián Benítez, digo, Franco y Derli, lo que pueden dejar el terreno de juego. A no ser que lo quita Leguizamón y lo tira Derli por el sector izquierdo, que también se le puede dar. Y más aún si ingresa Huguito Fernández, que le puede dar una mano para tapar ese momento cuando se desdobla el lateral derecho, que lo hace muy bien Rodi Ferreira. Analizamos Olimpia de mitad de cancha para arriba, por momentos bien, por momentos con algunos inconvenientes, pero hay un problema que también se tiene que dar cuenta Martín Palermo, porque borró a uno de los centrales, a Maciel, después de la Supercopa, el partido contra Libertad, y después del partido contra Guaraní, que Olimpia perdió ambos, como echándole la culpa al zaguero central. Y yo, observando, y el hincha de Olimpia, que ve fútbol, que sabe de fútbol, porque el hincha sabe y mucho, se va a dar cuenta que López entró mal en el partido contra Tembetaré y que López volvió a tener inconvenientes el día de hoy. En una, casi en la última, se complica y tiene que salir Junior Barreto a cruzar, a poner él el físico, a arriesgar y después a cometer una falta que le pudo haber costado la tarjeta amarilla y condicionarlo para el segundo tiempo. Sportivo Luqueño no tuvo mucho. También se complicó en defensa. Y uno de los gestos que permanentemente hacía el arquero Aguilar era: ¿por qué lo dejan patear? ¿Por qué lo dejan patear? Pateó Richard, la sacó con el pecho. Pateó Franco, la sacó con la mano. Pateó Zavala, pasó cerca. Volvió a patear Franco, pasó cerca. O sea, van 3 o 4 remates. Domínguez también probó al arco. Van 4 o 5 remates que permiten los defensores del Sportivo Luqueño a los jugadores de Olimpia. Y preocupados, sabiendo, conociendo, jugó en Olimpia, lo tiene a varios ex compañeros enfrente a Aguilar, se da cuenta que en cualquier momento una pelota o lo puede sorprender o le puede ganar en la reacción, o puede pegar en el pie, en la cabeza, en alguna parte del cuerpo de los defensores que se meten para atrás, y ese es un error que también tienen que aprender los centrales. Están dos, juegan dos, uno tiene que salir a romper, el otro se puede quedar. Tienen que bajar los volantes también, o si no pregúntenle a Cerro lo que le pasó ayer. Nadie salió a taponar, el auto patea y el autogol de Gatito Fernández. Bueno, quizás eso está pidiendo Aguilar, que no le pase, no dejen patear, y está pateando. Después el Sportivo Luqueño es mucho Elvio Vera, Pasadores, que entró a jugar como volante por el sector derecho. Creo que tiene que cambiar también Morínigo, poner a un hombre que pueda jugar en esa posición sin hacer el doble esfuerzo y el desgaste que está haciendo Pasadores, de volantear a meterse para acompañar un poquito a Walter González, que tocó muy poca pelota. También allí Pérez puede ser uno de los cambios de Gustavo Morínigo. En la zona del medio, Benítez Ángel se ganó la tarjeta amarilla muy rápido, pero sabe jugar con esa presión. Fernando Benítez cometió faltas que pudieron también costar la tarjeta amarilla, le perdonó el árbitro. Y Ríos haciendo una línea de 3 sin tener muchos inconvenientes para la marca en la mitad de la cancha, repitiendo que Benítez tiene que cuidarse en meter la pierna, porque en cualquier momento se puede ganar la segunda tarjeta, la amarilla, más aún cuando el árbitro es Carlos Pol, que te perdona una falta fuerte, pero que te cobra una faltita, y en esas faltitas le gusta sacar las tarjetas amarillas. Muy bien, Víctor. Retornan en este momento los protagonistas al campo de juego, y en Luqueño hay un cambio. A ver, vamos a ver quién ingresa, porque en realidad lo tengo del otro lado al jugador, pero el que ya no regresó es Pasadores. Él no está. Rodi, incluso con el gorrito, continúa, va a seguir de esa manera.
Así que el que sale es Pasadores y en un ratito vamos a confirmar quién es el que ingresa en el Sportivo Luqueño. Todavía no están retornando los futbolistas de Olimpia. Pasadores, ¿por qué lo sacaste vos, Ricardo? Porque le dieron la función de jugar como volante por el sector derecho para cubrir esa zona y para jugar también cerca de Walter González. Y no, o es en un lugar o en otro, pero los dos apenas puede jugar en un lugar, imagínate en dos. ¿Cómo? Que apenas está rindiendo en un lugar, imagínate en dos. Se pidió tu estilo de No, periodismo. pero... Ahí tenés no. 8, ponen por 2. No, pero un ratito. Ese periodismo que a vos te felicitan la gente, bro. Y mi fanaticada me quiere mucho, en realidad estoy muy agradecido. Marcelo, ponen la puesta también, lo puede jugar uno y va jugando, dice. Y sí. ¿Y cuánto alternan de extremo a extremo? Pero con otras condiciones. Pasadores le cuesta. Es pesado, es grandote. Ahí Olimpia también va a meter un cambio. Hugo Fernández, camiseta 7. En Luqueño confirmamos el que ingresa es Kevin Pereira, camiseta 17. Kevin Pereira que está mucho más acostumbrado a la función de extremo. Se retiró Pasadores. Y en Olimpia lo que decíamos, Alex Franco es el que se va y estoy seguro que se lesionó por la forma en la cual quedaba después de cada remate. Ingresa camiseta 7 Hugo Fernández, primer cambio en el franjeado. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Reiteramos. En Luqueño 17 Kevin Pereira, quedó en vestuarios Pasadores. En Olimpia 7 Hugo Fernández, no regresó Alex Franco. Bueno, por lesión lo de Ale Franco, ¿no? Así es, salía caminando con dificultad, ya después de cada remate se tocaba y caminaba lentamente, por eso presumíamos que esto iba a pasar. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Tenemos 2 coleccionables, la de Pasadores y la de Soñora, Ricardo. Sí, los dos están muy lindos. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Lo sigue por Monumental. Muy bien, señoras, señores, arrancó el segundo tiempo. Un cambio por lado en Luqueño y Olimpia. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinde más, a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugón. En Shell por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000. Llevas un Ferrari coleccionable más 95.000, te llevas los modelos a Bluetooth. Disponible solo en Shell. Hablando de Kevin Pereira, Víctor. Kevin Pereira en su momento jugó en el fútbol mexicano, en Juárez, jugó en Talleres, en Capiatá. Él había debutado en un partido de Copa Paraguay a los 14 años. También integró selección sub-20, medalla de oro en Odesur. Kevin Pereira, extremo por derecha, que acaba de ingresar. Y ahí está bajando el mismo Kevin, el que baja. Así es, en ese puesto. Sí, está cubriendo ahora Kevin, pelota sobre la izquierda para Zavala. Lo sigue Rodi, vino la marca al piso y el juez dice tiro de portería. En Pluscar, los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital 0982-755-250 o pluscar.com.py. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, infoserrana.edu.py. Haciendo ruido las barras, Víctor. Así es, Arturo, mucho mejor ambiente en este segundo tiempo ya de entrada. La gente esperando algo más, eso noto de los dos lados, del lado de Olimpia, del lado de Luqueño, no satisfizo para nada el primer tiempo. Buscando la pelota, Ángel Benítez, había salido Fernando Benítez, al fondo la pelota la tiene bien para ponerla Aguilar, juega a la derecha, busca la salida al equipo deportivo luqueño. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, no Ron frutos del bosque, probalo ya. La pelota, Tenía botines medio naranjado. Alexis Villalba. Sí, cambió los botines. Señores, 0-0. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin BY, producto suizo, calidad papasa. Con su tarjeta de la Caja Mutual hasta el 16 de febrero, 15% de descuento en tiendas, hoteles y alojamientos, joyerías y mucho más. Solicita tu tarjeta de la Caja Mutual, Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para cada dolor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago unidos y Bellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En el saque de costado, saca golpe de puño de Arzamendia con el tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pegaré, buena. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Baja Marcho para el golpe de cabeza. Julián Marcho va a venir el tiro
de esquina. Semendia levanta los brazos. Va a venir el tiro con los centrales arriba para el gol deportivo luqueño. Va a venir el remate, va a colocar la pelota a Elvio, tiró, viene un golpe de cabeza, tiro de portería. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Torneo Paulista, fecha número 8. Agua Santa cae 1-0 ante Palmeiras, que está jugando de visitante. En el Palmeiras suplente está el paraguayo Gustavo Gómez. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César. Dulce César en cada hogar, en cada mesa. Víctor. Se equivocó recién en esta última Olimpia en la salida y ya se escuchó algún murmullo desde la tribuna sur. Veo que tanto Rodi, como decíamos, como Robert Rojas mantienen el mismo gorro. Gris para Rodi, blanco para Robert Rojas. Así van a disputar todo este segundo tiempo. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Liga el 14 de febrero y no, tu señora no quiere flores, quiere un techo de chapa termoacústica ISO 30, ISO 40 en diferentes medidas. Pasa hoy por San Justo Hierros. 0-0 partido. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria. La pelota la toca por el medio, Ortiz pone la pelota sobre la izquierda buscando la salida. Se mete López jugando por bajo. Entregó para Domínguez. Domínguez con el balón buscando la pelota. El jugador de Olimpia, pero pierde. Ahora carga Sportivo Luqueño. Walter González se muestra bien. Walter González con la offside. Arriba, todo anulado. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso con Magro. Llama al 021-318-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Amarique, Petito, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabasucio del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Arturo. En Itagüí se mantiene 0-0. Seguro, Chaco. La pelota a la derecha buscando la salida. López va a llegar a mitad de terreno. López después tiro muy apurado. La pelota al fondo, Ricardo. Sí, está falto de confianza, de ritmo. No lo veo bien a López, que ahora cambió de posición. Está jugando como primer central, Víctor. No, fue simplemente circunstancial. Ahora ya se acomodó otra vez de segundo central. Había un empujón, el juez no sanciona, disparo al arco. Va a venir un remate. Atención, gol de Olimpia, no sobre la línea. ¿Quién sacaba, Víctor? Alexis Villalba fue el que quitaba, protestaba al Borno, al juez de línea. Un empujón. Sí, exactamente. Ahora veo que Morínigo también le dice algo al juez de línea. Quedaron todos dormidos los jugadores de Sportivo Luqueño y ahora enojados por esta situación que se dejó hasta el final. Pero fue un empujón, Ricardo. Un empujón de Ron Negrede. Más brazo contra hombro que hombro contra hombro y el árbitro dejó seguir. Sí, uno dice, ¿cómo no ve? Y si terminaba en gol, el VAR tenía que actuar. Así es, 6 minutos. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos paritero, pizza, probaste y te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, acá ladrillo, teja, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. El propio Morínigo le estaba comentando o no recriminando, diciéndole al árbitro o al asistente, eso tendría que haber sido falta. 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. En el fondo va a sacar Olimpia. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Toque Experience. Los Romportín Frutos del Bosque. Probalo ya. Señoras, señores, 0-0. Con Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. En Bristol, carnaval de ofertas, aires con instalación gratis, celulares, TVs y mucho más. Sin entrega inicial, créditos fáciles y rápidos. Ingresa a bristol.com.py. Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol para cada olor en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillalamen 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. No puede ser ocurrencia de López tirar la pelota frontal. El técnico tuvo que haberle dicho. Acá se repitió otra vez. Sí, que salga rápido. Una pelota que no se complique porque se complica mucho con el balón. Ahora, este Pereira, este chico no se lesionó ante Libertad en cancha de Luqueño. Tuvo una lesión grave, Víctor.
Sí, él el año pasado estuvo casi 8 meses sin jugar. Él había llegado ya para la apertura. La temporada anterior se lesionó en la primera rueda, casi no jugó el primer semestre. Recién volvió a mediados del clausura. Eso sí, ahora hizo la pretemporada normal. Está apto para mostrar lo mejor de su potencial, Kevin Pereira. Ahí está López otra vez, atención, fíjate, la pelota larga y a profundidad cuando vino la marca. La tercera pelota frontal, Ricardo. Sí, saliendo largo, no se quiere complicar el jugador Lisandro López. La pelota ahora bombeada, va a marcar en el fondo deportivo Luqueño. Viene bajando para buscar la pelota roja. La tiene bien Luqueño sobre ataque Vera. Falta tiro libre. Eso falta. Para mí falta y para vos, Víctor. La pelota sobre la izquierda busca la salida limpia. Desde los Piños de la Maza Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad. Representa, distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota sobre la izquierda con Iván, peligrosísimo. Gol de Olimpia. ¿Y quién se perdió? Rojas. Robert Rojas. Se perdió la boca del arco de no creer, Ricardo. Qué buena la jugada de Olimpia, qué bien Leguizamón para ganar la línea de fondo y meter el centro. Prácticamente lo deja mano a mano con el arco, ni siquiera con el arquero. Y qué mal que le pegó Robert Rojas, por favor. Qué mal que le pega a Robert Rojas, digo. Era tocarla y empujarla y era gol. Acá tenemos jugada repetida. Tiró hacia el otro lado. Sí, atropelló la pelota, Robert Rojas. Sí, señor, 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribe y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Comprar mayoría, sé que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. ¿No sirve a vos o Luqueño? No, sí, así nomás. Sí nomás, si me hace falta que festeje y demás. 0-0 partido. Con punto forma de vacaciones, un viaje para 2 personas, 40 mini vacaciones, 12 aires y más. Por 30.000 guaraníes se compra un cupón. En punto forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hugo Manilla, Víctor. Así es, Arturo. Me quedó la duda si fue para Elvio Vera o para Marcho, porque los dos estaban protestando después de esta última situación. En un rato voy a confirmar para quién la amonestación. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto en Ricardo. Rogelio está igualado a 0. Eso seguro, Chaco. No somos los 10 complementos. Incomparable, sentir un aire acondicionado Carrier, alto nivel de confort, eficiencia energética, 3 años de garantía. Representa y distribuye Britan S.A. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La pelota a mitad de terreno, busca la salida, la juega Vera, tocó sobre la izquierda, nadie arriba. Y entonces viene saliendo en el fondo limpia. Si la igualdad está en Itagua 0-0. Hay una nafta que satisface tu faceta, superpotencia para conquistar cualquier camino, super aditivación, Super 97 Petrobras, la nafta que satisface todas tus personalidades. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontramos en las mejores casas de baterías del mundo. Kevin Pereira con el balón, Pereira con la pelota, estaba reclamando arriba, ha venido el centro sobre el área. Disparo al arco, no, de esta se salva Olimpia, Ricardo. Sí, se salvó Olimpia, pero qué mal la definición de Benítez, que pisó el área, tenía que meter la pelota por arriba, lo hizo por abajo y se la entrega a la defensa de Olimpia. Señores, 0-0, estamos con información. Informa personal, si tenés cualquier personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Arturo, mete un debutante, Martín Palermo, se retira Iván Leguizamón, ingresa camiseta 39, Luis Abreu, el chico que a partir de esta pretemporada formó parte del plantel profesional, es categoría sub-20, hace 5 años está en el club, es volante por fuera. Luis Abreu se ubica en el mismo puesto que Iván Leguizamón, debuta en primera el día de hoy. El saque de costado para el Luqueño. En Mileta contamos con zona residencial, con salidas rutas importantes, no está el exceso sur. Contesta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito con la UTIG, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad Sin Fronteras. Hay falta, tiro libre para Olimpia, mitad del terreno, falta débil, le protesta débil, la manilla sí. Para
confirmar, justamente hablando de amarillas, para que no quede pendiente, el amonestado hace rato por protestar fue el arquero y capitán Alfredo Aguilar del Sportivo Luque. Muy bien, señoras, señores, 0-0. Actualizamos el resultado por el torneo por esta fecha número 8. Palmeiras derrota 1-0 a Aguasanta. Suplente el paraguayo Gustavo Gómez. Corinthians 20-30 con Ángel Romero. Enfrentan a San Bernardo. Señoras, señores, 0-0. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, disfrutamos distinto. Short y Beef, carne 100% chaqueña, nuestros asados de selección. Short y Beef, sponsor oficial del albirroja. Va a venir el tiro de esquina, Redes le pega para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Rojas, el recién ingresado, aparece Abreu, que lo tiene adelante. Va a venir el tiro de esquina. Olimpia busca su gol, como también lo busca Luqueño, evidentemente, para romper la paridad de Itagua. Va a venir el remate, atención con esta. Va a colocar la pelota, Redes le pegó, tiró, se fue abriendo, vino un rechazo. Remate al arco, desviado, tiro de meta. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Kevin Pereira con la pelota. Kevin con el balón se mete y viene buscando la pelota. Epa, falta. ¿O no es falta, Víctor? No, no sancionó nada. No, pregunta a vos. ¿Vos viste falta o no viste nada? A mí me parece que fue una disputa lícita, no vi falta. ¿Y vos, Ricardo? A mí falta, le pone el cuerpo, lo obstruye, pero... ¿Pero qué? Y el árbitro no va a cobrar esto. Señores, 0-0. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Samsung pasó a llamarse KGM. Sigue @kgm.paraguay.oficial. Representa Automotor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes y utilizar el mortero. Hugo Fernández, perdón, le pegó. Gol. Olimpia lo hizo Hugo Fernández, y fue un bombazo para vencer al arquero Aguilar. ¿Cómo le dio Hugo Fernández el grito de gol franqueado en Itagua? Hugo Fernández se fue bien para buscar la pelota a Abreu. Vino un golpe de taco de Derby, vino un rechazo, aparece Hugo, levanta la cabeza y de zurda coloca la pelota contra el poste derecho de Aguilar. Olimpia inaugura mejor sucesivo toque, gran, monumental definición, ganando Olimpia 1-0. Hugo lo hizo. Monumental. Y una jugada que va a quedar de vuelta para la polémica, porque anterior una falta contra Pereira, el árbitro no cobró. De esa la salida rápida de Olimpia. Buenos toques para que aparezca Abreu, inclusive peleando en el taco de Derlis González. El rechazo no fue bueno de la defensa, y lo que pedía permanentemente Aguilar en la primera etapa: no dejen patear. Esta vez el recién ingresado Huguito Fernández la clavó para darle el primero al decano. Momento del gol. 14 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Arturo. Ganando partido, Olimpia por 1-0. Eso seguro, Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor, cambio luqueño. Así es, camiseta 10 entró Guillermo Auché, se retiró Fernando Benítez, y camiseta 19 entró Marcelo Pérez, salió Walter González. Muy bien, los cambios en luqueño. La marca coreana con más de 70 años que conocía como Samsung pasó a llamarse KGM. Sigue @kgm.paraguay.oficial. Representa Automotor. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Zicabol. Levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zica queda bien. Se fue Marcelo, disparó al arco, vino el cierre, va a recuperar la pelota. Redes en el fondo, Olimpia gana 1-0. Josep Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Josep Barber oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.tu.py. Cargando Davis, perdió la pelota, recupera el luqueño, la va a tener desde el fondo buscando la salida. Cuando se metía bien para buscar la Uche, señores, punta derecha. Está Pereira jugando Rodi, metió para atrás. Atención con Benítez, va a colocar un centro. La pelota va a la derecha, otra vez busca cambiarla para el medio. La recibe bien, la tiene el jugador deportivo luqueño Uche. Pelota sobre la punta derecha para Kevin, busca definir, la pelota rebote y afuera. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. 1-0 ganó Olimpia.
Olimpia. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abra con la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Hugo Fernández, autor del gol. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Los Ronfortín Frutos del Bosque. Probalo ya. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para cada olor en quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago abrido Sevillana en 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota va a la derecha, busca el empate. Rodri se metió al área, va a colocar el centro, tiró, rebote, córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Queremos felicidad. descifrar la posición de Rubén Río, Víctor. Y ahora Rubén Ríos está, sigue como volante central. En realidad Uche suelto y Rubén Ríos retrocede casi a la altura de Ángel Benítez. Así se para ahora el medio de Luqueño. Claro, por la modificación que tuvo Alice. Fernando Benítez. En Erimar encontrás carpas, enganches, antihuelcos, barrasleta, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Señores, Olimpia gana 1-0. Electrobon te acompaña en la vuelta a clases. Venía Electrobon y arma el combo que más te guste. Escribinos al 021-519-3000. Electrobon mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. MTC por Emoy. Se perdió el empate luqueño, Víctor Villalba. Sí, exactamente. Marcho fue el que peinaba, nadie cerró en el segundo palo, se salvó Olimpia en esta última. 1-0 gana el Mexicano. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprende inglés en Wizard es Go. Pero parecía sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 021-227-3708. Pero parecía 43 años construyendo contigo. Después tenemos los Jorge Casanes, niños, los compañeros para partidos de Boca Guaraní, Libertad. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Campeonato argentino, fecha número 4. Gimnasia derrota 1-0 a Godoy Cruz, minuto 28. En Godoy Cruz juega de titular Kevin Parsahut. La pelota la tiene sobre la izquierda, se mete arriba. El equipo de Cano, atención con el centro, jugando la pelota Abreu. Metió sobre la punta azul a Vinucento, segundo camino. La pelota le quedó bien ahora, jugando la pelota roja. Al rebote otra vez de esta, se va salvando Luqueño, Ricardo. Se va salvando Luqueño, quiso hacer un gol de lujo Redes. Ahora, en la jugada del gol, Víctor, cuando se inicia por el sector izquierdo, habían dos pelotas en la cancha, ¿verdad? La verdad no me percaté de ese detalle. Sí, lo que notaba es que le reclamaron tímidamente, ¿cierto?, algunos jugadores, la de Kevin Pereira, la que empieza la jugada ahí. Zavala contra Kevin Pereira, pero fue rápido, casi que no hubo ni revisión porque inmediatamente autorizó Carlos Pol el ingreso de los cambios. López con la pelota, la juega sobre la izquierda, viene avanzando bien cuando se mete Abreu, jugando la pelota a mitad de terreno para Fernández, para Domínguez, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros alto. Sigan Olimpia por 1-0. Hizo seguro Chaco. Lo hizo Hugo Fernández. Imbatibles de stop, nido de espagueti Monarca, 40 gramos, 3.250 guaraníes. Carne molida popular, Concepción, la unidad 9.950 guaraníes. Segundo de Olimpia, Rojas, ahora sí jugó para el medio. Disparo trabado, no dije nada, Ricardo. Derli de vuelta tardó mucho para sacar el remate. Es la segunda que tiene el jugador de Olimpia, el centro delantero el día de hoy. Bien, sobre la izquierda va a venir el centro, vino un golpe de cabeza, otra vez Rojas como un delantero más buscando la pelota a la derecha. Va a venir el centro, segundo poste, saca Robbie, vive en el área ajena, Robert Rojas, Víctor. Exactamente, otra más que pudo completar en el segundo palo y no llegó Robert Rojas. Ahora retrocede ya con alguna dificultad por el cansancio propio el lateral derecho. Se llevó Vera, cayó solito, Ricardo. Sí, cansado, extenuado Vera, peleando contra tres jugadores de Olimpia. Ahora se mueve muy bien el chico Abreu. Es inteligente para jugar, Víctor. Sí, totalmente, bastante ágil se lo notó hasta ahora y los compañeros lo buscan bastante. Sí, señor, rápido ahora justamente Abreu mandó la pelota sobre la izquierda. Teniéndola va a jugar la pelota Red, Abreu, gran pase, va a venir la definición, excelente, tiró el arquero Aguilar, Víctor. Salvó a Aguilar, se toma... Fue Derli, ¿verdad? A la izquierda. Derli González, así es, pase de Abreu. Otra vez Olimpia arriba y afuera, lo de Derli, bien, Ricardo. Bien, ahora sí, Derli tiene con quién jugar, por eso decía, estaba mirando los movimientos de Abreu, es un jugador bastante interesante.
Derlis bien con Abreu más a la izquierda. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Rosada habla, no atiendo en ley de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Y más, call center 021-421-566. Rosada. Si Olimpia está cerca del segundo. Con Banco y tarjetas de crédito 100% reintegro en peajes Luque San Bereita. Viernes, sábados y domingos. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet de un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. La pelota a mitad de terreno se llevó Elvio, le robaron el balón, viene cargando Olimpia a mitad de terreno, tocando Domínguez, metió por bajo, busca la salida el equipo de Cano. Tocando bien Domínguez a mitad de terreno, se acomoda, juega a mitad de campo, sí. Ya lo noto apenas a Elvio Vera, ahora pide una botella de agua, se agacha en la mitad de la cancha, ya casi caminando en estos últimos instantes. Y otro que se está tocando el pie derecho es Junior Barreto, recién hizo un saltito, quedó medio sentado un ratito y ahora camina con alguna dificultad el central de Olimpia. El partido lo gana Olimpia por 1-0. Va con la tecnología de QFO, congelación rápida de manera individual. Las fresas no se pegan entre sí. Pechuga, lomitos de pechuga y más. Pechugón deliciosamente natural. En Cel por cargas de cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 te vas un Ferrari coleccionable. Más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Cel. Hugo Fernández, autor del gol. En Pluscar los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro. Sucursal digital 092-755-250 pluscar.com.py. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.du.py. Pelota al medio, se mete Hugo Fernández jugando bien la pelota para Red, después de colocar para David, sobre él vino la marca, se metía Robert Roca. Está dando la pelota justamente Robert. Movió la pelota a la derecha, en devolución había una mano, el juez dice que no, que siga, recupera Luqueño. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, la Z hombre en naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Febrero de vuelta a clases, afiliate hoy por aportes de 200.000 llevas una mochila de regalo, ingresas en sp.eg.py. Caja Mutual. Creo que se va a la cancha Elvio, Está muy cansado, Vera. Esta última podía seguir, pero sacó el remate con potencia. Ahora, qué bien que le hizo el ingreso de Huguito Fernández al equipo de Olimpia. Domínguez, que pasó a jugar donde lo estaba haciendo Franco y se desempeña de la misma forma por izquierda o por derecha el volante de Olimpia. Señoras, señores, Olimpia gana 1-0. Viene a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Cada que más estamos en el Shopping del Sol. Descargala, vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Tercer partido del hexagonal final el día de mañana. Paraguay por el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela enfrenta a Brasil a las 17 horas en el Estadio Olímpico de Caracas. La pelota va a mitad de terreno, viene para buscar el equipo de Cano cuando robando la pelota por el medio. Aparece Domínguez, se va contra el piso, juega Ortiz, tocó la pelota bien. Atención con Abreu, Pisco, vino la marca en el fondo, va a recuperar Luqueño. Disfruta Lactolanda, Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, ni demás, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, las 3457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros alto en Villar. Sigue Olimpia por 1-0. Eso seguro, Chaco. Y el gol lo hizo Hugo Fernández. Para este arte industrial, Fabico, Organización Centro Industrial de Billete 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay en móvil, RCA. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulcesar en cada hogar, en cada mesa. La pelota la tiene Abreu, Abreu con la pelota, juega por bajo para Hugo, dejó para Abreu, sube Domínguez, disparo al arco, afuera, postijero, tiro de meta. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Llega el 14 de febrero y no, tu señora no quiere flores, quiere un techo de chapa termoacústica ISO 30, ISO 40 en diferentes medidas. Pasa hoy por San Justo Hierro. Después tenemos a los Jorge Casali, el niño y los compañeros para Guaraní, Libertad en Dos Bocas. Cristal House, ofertas en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal House, cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 72555-333. Cantabria. Si el partido está con ventaja de Cano, golazo de Hugo Fernández por 1-0. Cobreflex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03000. Cobreflex, la mejor opción para tus proyectos. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. El juega abierta al pasapelota que apuraba y le dice no. Y no le dice ninguna palabra. Ahí le protesta al Borno. Mirá el gesto de Alborno. Eso es amarilla. Sí.
Le dijo lo que quiso Alborno y esta vez no. No, pero le No rechaza lo que reaccionó, dice claro. Carlos Paul. Como diciendo, no tiene nada que ver lo que está Así hablando. mismo. El partido lo ganó Olimpia por 1-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Toque Experience. No Ronfortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Señores, en la opinión de Ricardo Zú, una presentación de Quitador para cada olor en quitadores de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago unido. Sibellana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. pelota sobre la izquierda, la tiene bien para poner el mejor Deportivo Luqueño, vino centro, pelota afuera, cuando se metía Alborno sobre la izquierda cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Esa es la que protesta, ¿verdad? Sí, y sacó En el mismo lugar, En el mismo lugar. En el mismo lugar, en el mismo lugar. En el mismo lugar. A venir el tiro de esquina, corresponde al luqueño. La pelota toma vuelo, viene un rechazo. Sale Olimpia que gana 1-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos para el tiro, piso, probaste, ¿te gusta? Derli con la pelota, viene el segundo, vino, jugó para el medio, no vino, nada, saca Luqueño, rebota, controla Aguilar, va a sacar el arquero de Luqueño, Darío. Bien, con casa empezar tu historia con base fuerte y duradera, acá en la Tripiotejo, aromas, eventos de la mejor calidad, con casa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertiles al Paraguay. Le pegaba Arbio de rebote buscando la pelota, Uche la tiene, Uche domina, Uche carga Sportivo Luqueño. Se mete para el medio, la pelota va para buscarla. El jugador Barceno, la pelota la tiene a la derecha, sube Rodi, va a colocar el centro, le pegó, tiró, vino un golpe de cabeza en el foco, saca Olimpia. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Río, Uche, falta ahora, juez dice que no. ¿Qué es, Ricardo? Falta, solamente el árbitro no ve la falta. La pelota larga profundidad, la pelota la va a tener el portero Aguilar. En Bristol, ofertas en aires acondicionados, cuotas desde 199.000 guaraníes, instalación gratuita, un pack de 12 de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Si la victoria es de Olimpia por 1-0. En forma personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato Mineiro, fecha número 7 en el Clásico. El Atlético Mineiro derrotó 2-0 a Crucero. Estuvo observando este compromiso el DT de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro. Hay saque de costado para Luqueño. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribe y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se van a refrescar fútbol paralizado. En La Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. En La Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Mega Call Center 6161 000 de Punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Algo le dice al asistente. ¿Quién? ¿Sí? ¿Qué tal, señor? Aquí estamos en el estadio Rogelio Silvino Oliveira. Saluda a la audiencia. La persecución de la cuarta fecha. Hay promesa de buen fútbol. Guaraní frente a Libertad 20-30. Van ingresando masivamente los hinchas del equipo puntero del campeonato. Hablamos del cuadro legendario. Ya está confirmado Guaraní, está confirmado Libertad. Dirige David Ojeda, Guaraní frente a Libertad. ¿Cómo estás, niño? Bienvenido. Buenas noches, señor, para todos. Aquí gran ambiente con los globos, con el colorido. La gente de Guaraní está llegando, igualmente la gente de Libertad. Los que se esperaban lo previo, por lo menos en las gradas. Buen ambiente en las gradas. Falta todavía un tiempo importante para el comienzo del partido. Pero ya ese colorido del líder enfrentándose ante el segundo aquí en Dos Bocas, señor. Muy bien, luego tenemos la conformación. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Arturo. Tiro, lo gana limpio 1-0. Eso seguro, Chaco. Vamos a ver si tenemos tiempo para la conferencia. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Tenemos los equipos. Sí, señor. Guaraní va con Gaspar Servio, Daniel Pérez, Gustavo Vargas, Mario López y Alexis Cantero. En el medio, Alcides Benítez, Agustín Mansur, Luis Martínez y William Mendieta. Arriba, Nicolás Barrientos junto a Fernando Fernández. La visita a Libertad con Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Diego Vira, Néstor Jiménez y Matías Espinosa. Iván Franco, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Lorenzo Melgarejo. Arriba, Rubén Lescano junto a Roque Santa Cruz. El 11 de Sergio Aquino, entrenador de Libertad, dirige David Ojeda. El partido que arranca a las 20:30.
Correcto, los Jorge, con todo el apoyo de los compañeros en cancha Guaraní, Libertad. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos del mundo. Línea de alta innovación, 3 años de garantía. Representa y distribuye Britan S.A. Cerámica Itaúba, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a ceramicaitaúba.com.pe. Se gana con gol de Hugo Fernández Olimpia por 1-0. Sí, Víctor. Cambio en Sportivo Luqueño, ingresó camiseta 4 Matías Suárez y se retiró Rodrigo Alborno. Estaba pidiendo cambio, Ricardo. Sí, estaba haciendo una seña al banco que algo le pasó, un tirón, algún problema tenía. Pero hizo muestra de... La parte del abdomen. Sí. Por eso lo sacaron. Suárez en Luqueño. Hay una nafta que entiende todas tus personalidades, sentir la potencia para ir más lejos, aditivación que cuida tu motor, Super 97 Petrobras, la nafta que satisface tus necesidades. Llegó la promo como tal, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. Hugo, autor del gol, Hugo Fernández Olimpia gana 1-0. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIG el futuro lo decidís vos. La pelota de Vera, meten un pelotazo, Lalo cayó, Pereira le reclama falta, el juez dice que no, se pone Pereira de pie. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Cuando nuestra cédula albirroja coincide, disfrutamos distinto. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, nuestra soda de selección. Shorty Beef, sponsor oficial del albirroja. Ganó partido, Víctor, Luqueño no. Luqueño hasta ahora no. Hasta ahora no. Es preocupante, Ricardo. Sí, bastante preocupante. Dos empates. Ante Tempetaré, ante Cerro, después perdió ante Trinidense. 2 puntos hasta aquí tiene Sportivo Luqueño. Por eso decía, y ahora Morínigo tomó este equipo, todo difícil para Luqueño. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General de 640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. Decía Jorge, los Jorge buen ambiente en Dos Bocas, ¿verdad? Hoy es el último partido en cancha Guaraní. Es así, señor, masivamente, por sobre todas las cosas, los hinchas legendarios ingresando a las tribunas aquí del Rogelio Silvino Oliveres para presenciar este partido que arranca a las 20:30. Muy bien, señoras, señores, por eso decía, tenemos tiempo en conferencia. Lo de Olimpia, lo de Luqueño, que Olimpia 1-0. La marca coreana con más de 70 años que conocida como Sandion pasó a llamarse KGM, seguía @KGM.paraguay.oficial, representa Automotor. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Impermeabilizar, reparar, silla protegida, asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Buscando la salida, Sportivo Luqueño se metía arriba, era Ríos el que avanzaba. Pelota sobre la punta derecha, va a venir un centro, atención con esta. La pelota de Rodi, tira, pelota fuera cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, la victoria es Olimpia por 1-0. Entonces Barber, servicio de corte, barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. En Unive, más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula accionera para nuevos alumnos. Ingresa a unive.tu.pe. Los cambios, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. En Sportivo Luqueño ingresa camiseta 29 Aldo Parra y se retira Rubén Ríos, último cambio. Y en Olimpia entraron 17 Marcos Gómez, salió Javier Domínguez y 30 Hugo Adrián Benítez, salió Derlis González. Muy bien los cambios en Olimpia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Arturo. Partido lo gana Olimpia 1-0. Eso seguro Chaco. Se fueron Domínguez y González, ¿verdad? Así es, Arturo. Javier Domínguez y Derlis González salieron. Y Parra entró por Rubén Ríos. Rubén Ríos dejó la cancha. Lunes a sábado de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Ro, Primavera, Concepción. La pelota va sobre el medio. Venía la falta, no siga, dijo el árbitro. Partido 1-0, gana Olimpia. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. 1-0 gana el decano, gol de Hugo Fernández. En estilos y enamorados vas a encontrar ofertas increíbles en celulares, aires, planchitas y mucho más. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barraleta, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no Suárez con el centro por bajo y
esta se salva Olimpia, Ricardo. Sí, en esta se salvó Olimpia. Milagrosamente llegó la pelota a Suárez, que metió el centro al medio. Qué bien la defensa de Olimpia para despejar. Lo noto mucho más entero a Olimpia físicamente. Hugo Adrián, Hugo Fernández, pelota fuera y el saque de costado. Se metía Marco Gómez a la derecha. Se Olimpia gana 1-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Torneo uruguayo fecha número 12, está disputando el clásico Charrúa, minuto 28 en Nacional, titular Javier Báez. En Peñarol no fue convocado Héctor Tito Villalba. Señoras, señores, si gana el partido Olimpia 1-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Los Ronfortín Frutos del Bosque, probalo ya. Muy bien, no tenemos monto de recaudación, Víctor. No, todavía no, Arturo. Seguramente al final del partido nos da a conocer la gente de Luqueño. Muy bien, 1-0 gana el Decano. Fácil, la marca paraguaya de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, así lo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NT se pone muy Arturo. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador, para que valoran quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Asistencia a fondo, jugador deportivo luqueño. La pelota se perdió fuera, saque de costado. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 098444037. Unite a la generación Proma de en Americana. Materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. ¿Quién cayó, Víctor, después del disparo? Elvio Vera. Elvio Vera ya no da más hace rato. Me parece bastante llamativo que no lo haya cambiado Mourinho. Ahora lo ayudan a elongar. Se levanta otra vez para continuar esta parte final porque, insisto, Luqueño ya no tiene cambios. Está Ortiz, como que le pega a Benítez. Se da la vuelta a Benítez, lo sigue Ortiz. Va a venir, algo dice, va a venir el tiro de esquina. O esa que es corner. Le va a pegar Auche. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Auche tira. Atención, Ortiz lo sigue a Alfredo Benítez donde se va. Va a venir el remate de Auche. Colocó el remate, tiró. Fuerte a la izquierda, vino un golpe de cabeza. Fuera, tiro de portería. Imbatibles de todo prepiso, esto unidad 1450 guaraníes. Extracto de tomate, sabores del Guas, 140 gramos, 1300 guaraníes. Supermercados, esto lo bueno para vos. En Farmacia Catedral celebramos el amor. Compraste 50.000 guaraníes y participas de premios que enamoran. Bases y condiciones en farmaciacatedral.com.py. Le pega el Samedia. Rosada habla, no atiendo de casa. Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Call Center 021-421-566. Rosada App. Arranca tu auto nuevo con Banco. Primera cuota a los 60 días. Vive la emoción de tener tu propio 0 kilómetro. Banco crece desde la raíz. Primer partido, tiempo completo. Arzamendi oficialmente en Olimpia, Víctor. Así es, Arturo. Primer partido que va a completar los 90 minutos luego de su debut la vez pasada en el segundo tiempo ante Tembetari. Sí, señor. 40 y estamos cerca de los 40. Cocido con leche y la pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La pradera lo mejor en lácteos. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, a tus recetas festivas. Elegí pechuga de Pechugo. De poco termina con un luqueño dominante. Pelota que se pierde cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, le pega Rodi Ferreira, viene el empate de Luqueño, no impaciente su público dominando ahora en el trámite del partido. Se repliega Olimpia, está Rodi para darle, colocó el remate, tiró, vino un golpe de cabeza afuera, tiro de portería, corren otra vez. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se metía para buscar Benítez, Ángel Benítez, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio 30 litros, exacto, indica Arturo. Olimpia ganó por 1-0. Eso seguro, Chaco. Rodi le pega, no. Auche va a tirar porque Rodi está en el área. La pelota alta, vino un golpe de cabeza, Arzamendi a golpe de puño. Remata al arco con todo el luqueño arriba. Va a insistir Luqueño, instantes finales del partido. En Shell, por cargate cualquier combustible desde 100.000 guaraníes más 45.000 llevas un Ferrari coleccionable más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth disponibles solo en Shell. En Pluscar los repuestos que tu vehículo necesita, neumáticos, baterías, lubricantes y mucho más. Viaja feliz y seguro, sucursal digital al 0982755-250 o pluscar.com.py. Sabe Arzamendi que estamos mal parados. Sí, salió, se quedó a mitad de camino. Ni defendía, no hacía absolutamente nada y Arzamendia retrocedió y después agradece al cielo que no fue gol. Señoras, señores, Olimpia gana 1-0. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el medio, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, es infoserrana.tu.py.
Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad ¿Qué papasa. poco termina? Con tus tarjetas de la Caja Mutual hasta el 16 de febrero, 15% de descuento en tiendas, hoteles y alojamientos, joyerías y mucho más. Solicita tu tarjeta de la Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. En más de 1000 slots, estamos en slotdelsononline.com. Cargando bien, se mete Benítez, puede jugar la pelota por bajo, atención con esta. Buscado para tocarla por el medio, Ortiz, instantes finales del partido, sigue en Olimpia 1-0. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. ¿A quién lo echa, Marcelo? Marcelo Pérez, expulsado, roja directa para Marcelo Pérez, le hace el gesto de que fue una plancha a Richard Ortiz. Se queda con 10 Sportivo Luqueño sobre el final. Bueno, Marcelo le pisa. Sí. Vamos a ver. Y si no lo quería echar, no lo echaba. Iba a decir que le pegó en la parte blanda, que no agarró el hueso porque el nervio ciático estaba lejos. Pero bueno, depende del color de camiseta. Yo insisto con eso. Tenés estrella, Marcelo. Este ya guardaste. Ahora este es el tercero. Tres tenés, Víctor Bon. Y veo que Richard hace gestos de dolor, Arturo. Está todavía tendido en el piso. Marcelo Pérez resignado. Lo que noto es que no reclama. Te voy a decir algo, Víctor. Esta Richard es común la que él hace. Claro. Yo pensé que era de amarilla la jugada, por eso me sorprendió. Sí, por la roja, amarilla. pero Esto que le hicieron a Richard es lo que él suele hacer. De su medicina. Veo que el jugador se va sin reclamar y eso me resulta llamativo. Porque insisto, a mí en la cancha me pareció de amarilla simplemente. Vos sabés que para mí él no quiere ni jugar, Pérez. No solamente no tiene ganas de reclamar, Víctor, entró sin ganas de jugar. Algo le pasa a este jugador. No pudo bajar tanto su nivel. Expulsado, Luqueño con 10. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021 728 92 28 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria sea. Tenemos 3 para el mediodía mañana, Marcelo. Registrado, ¿verdad? Seguro, ¿verdad? ¿Qué vos querés ganar fama con esto? Para nada, Arturo. Señores, gana Olimpia 1-0. Cuando pensás en sabor, cuando buscas calidad, pensás en Dulce César en cada hogar, en cada mesa. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Está cargando el equipo de Olimpia, está terminando el partido apretadamente. Olimpia gana por 1-0. La pelota la tiene bien sobre ataque. Movió la pelota a la derecha cuando buscaba. ¿Qué cayó? ¿Benítez cayó? No, es Marcos Gómez. Marcos Gómez iba al piso, ahí arriba. Llega el 14 de febrero y no, tu señora no quiere flores, quiere un techo de chapa termoacústica ISO 30, ISO 40 en diferentes medidas. Pasa hoy por San Justo y Hierros. Crystal House, exportación con colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Amarilla para Hugo Fernández. Cerveza, promoción y adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, riperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia en compromiso de Comagro. Llama al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Caía Benítez de Luqueño. Unisal C, Central España 330, San Lorenzo y Pilares en Ambareque, Betete, Huá, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabasucio, del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos paritero Pizza. O Pizza probaste, ¿te gusta? Cayó mal, ahí la rodilla, se dobló. Arturo, sí. Acaba de pasar de todo, increíble. Primero me parece seria la lesión de Marcos Gómez por la forma en la cual grita de dolor. Y después el jugador comete una burrada porque viene a reclamarle a Alexis Villalba que se levante y le metió una patada desde el piso. Tarjeta roja para Marcos Gómez, se va lesionado y expulsado el jugador de Olimpia. En el medio también el camillero de Luqueño le empujó al doctor de Olimpia que quería ir a atender al jugador, que evidencia que este dolor, insisto. A mí me parece que es seria la lesión de Marcos Gómez porque se le traba la pierna, pero en el piso le aplicó una patada a su rival, expulsado y lesionado se va Marcos Gómez. Y cubriéndose la cara, la lesión debe ser seria. ¿Y por qué le metió la patada? Porque se fue a apurarle. Sí. Víctor, ¿con cuál de las piernas le pegó la patada? Con la derecha me parece, con la derecha. Porque vos sabés que en la repetición parece que las dos piernas se traban. A Villalba le pega. Sí, a Villalba. Y ahora le expulsaron al médico de Olimpia, porque el médico de Olimpia reclamó la situación, aparte se metió en un lío con el camillero
y ahora es una lluvia de botellas, de todo tienen los hinchas de Luqueño al alcance de la mano y le tiran al médico de Olimpia que se va expulsado. Insólito realmente lo que sucedió aquí, porque hablamos de un jugador que para mí de buena primera tiene una lesión seria, pegó una patada en el piso, se va expulsado el médico, ambiente caldeado ahora sobre el final del partido. Así es, prácticamente sobre el tiempo cumplido. En Concasa empezando historia con base fuerte y duradera. Acá en Ladrillos Tejorama, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. No sabemos cuánto agregó Víctor, ¿verdad? No, justo pasaron los inconvenientes en medio del momento en el cual alzaba el cartel, Arturo, no me percaté. Bueno, va a terminar el partido. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Terminando partido. En Bristol, carnaval de ofertas, aires con instalación gratis, celulares, TVs y mucho más. Sin entrega inicial, créditos fáciles y rápidos. Ingresa a bristol.com.py. Desde los videos te hablamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Represión distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Hay tiro libre. Ya pasando tiempo, ahora estamos sobre suplemento del partido. Se cumplieron los 45, ahora tenemos 47. Tiro libre para Luqueño. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribió llamar al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Qué pasa, Víctor Villalba? Y Palermo quiere hacer un cambio en este momento. Ya llamó a un suplente. Me parece que en la banca no se dieron cuenta que lo expulsaron a Marcos Gómez, porque llamó a alguien para reemplazar a Gómez y ahora le avisan que fue expulsado. El jugador que ya no puede cambiar, evidentemente. O sea, tiene que cambiar, pero tiene que sacar a otro jugador. La pelota en el aire, viene un golpe de cabeza, 5 agregado, en 3 termina. Comprar mayor y hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Con punto forma de vacaciones, un viaje para 2 personas, 40 mini vacaciones, 12 aires y más. Por 30.000 guaraníes te compra un cupón. En punto forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota para el fondo, termina el partido, va a haber córner, tiro de esquina, corresponde a Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La lesión de Gómez, no, Ricardo. Sí, hay la lesión de Gómez. Le empuja el de la camilla. Camillero al médico. Y el médico reacciona además. ¿Y cómo que le va a pulsar al médico si el que le tenía que echar al camillero? Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, él lo agrede. Salvo que le haya echado al camillero, Víctor, podés preguntar. Le echa al médico de Olimpia, ¿verdad? Así es. Pero al camillero es el que le empuja al médico. Sí, lo empujó. Obedece una reacción una acción a una reacción. O acción a la reacción. ¿Vos qué decís, Ricardo? ¿A los dos? A los dos. A terminar el partido. Incomparable sentir un aire acondicionado Carrier, alto nivel de confort, eficiencia energética, 3 años de garantía, representa y distribuye Britan S.A. Pelota larga a la derecha, va a terminar el partido en 1 minuto cerca del Mandarín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y así se va el partido ganando Olimpia por 1-0. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaytegua.com.py. Hay una nafta que satisface tu faceta, superpotencia para conquistar cualquier camino. Super aditivación, Super 97 Petrobras, nafta que satisface todas tus personalidades. Si no podemos al aire, tenemos que tener grabación de la conferencia, Víctor, ¿verdad? Sí, por supuesto, Arturo. Porque va a haber reacción por parte de uno y otro lado. Va a ser una conferencia bastante caliente. Termina Olimpia, va a ganar. 3 minutos más. 3 minutos más. Se van a jugar 8 minutos más. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro Chaco en Villardo. Siguen Olimpia por 1-0. Eso seguro Chaco. El camillero lo empuja al árbitro, al médico de Olimpia, uno de los médicos, y el árbitro le echa al médico y no al camillero. Sí, no se entiende. Lo de Carlos Paul es inentendible, realmente. La pelota sobre izquierda avanzando, Abreu se mete, Abreu mira rápido, bueno, Abreu juega la pelota sobre izquierda, después un rebote, otra vez Abreu amaga para colocar un debate dentro del área, atención con este y afuera, Víctor, ¿quién le pegaba? Adrián Benítez. Y qué bueno Abreu, Es muy bueno Abreu, muy inteligente para jugar. Mira. Ah, sí, una patada, qué tonto. Le da la patada en la pierna izquierda. Sí, con la pierna derecha, como decía. Pero no es para tanto, con ese tiro.
1-0 ganó Olimpia. Este verano arranca con baterías Barta. Si estás pensando en viajar, Barta es tu batería. Encontrarnos en las mejores casas de baterías del mundo. En Mileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No está el exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura. En el saque de costado para Luqueño. Diseña tu éxito con la UTIC. Estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mil empeños, venta, relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Terminando partido. Cuando nuestra zona roja coincide, disfrutamos distinto. Short TV, carne 100% chaqueña, nuestras aves de selección. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sí, se vio que había dos pelotas, lo que estaba diciendo vos en la jugada, pero no incide para nada. No ¿verdad? no incidió. Arturo. Sí. Y aquí otra de Carlos Paul, porque le expulsa al pasapelota pensando que fue el pasapelota que a propósito tiró el balón a la cancha para salvar el gol. Y claramente a mí me pareció que la pelota vino de la grada. El pasapelota de todo le dijo a Carlos Paul, le expulsaron sin haber hecho nada en esta última situación. Y bueno, vamos a ver. Termina el partido. En un minuto termina el partido. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. La marca coreana con más de 70 años que conocías como Sanjión pasó a llamarse KGM. Seguí @kgm.paraguay.oficial. Representa Automoto. Benítez tiró, el arquero no está, pero arriba y afuera. Se mete Aguilar en su arco. Habrá tiro de portería y termina. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicabol y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Y termina el partido. En un nivel más de 20 carreras presenciales y a distancia, aulas y laboratorios equipados, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unive.edu.py. Precio mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Termina el partido, Luqueño arriba, no hay tiempo más. El rechazo y tiempo cumplido. Y el juez dirá offside. Y después termina. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Final del partido, terminó. Palermo, mira la tribuna, terminó lo que va a ser caldeada la conferencia, me supongo, Abreu, muy buen debut en Olimpia, terminó el partido, ganó Olimpia 1-0 al equipo deportivo luqueño, gol de Hugo Fernández, la opinión de Ricardo Nuna, presentación B. Quitador para cada olor en quitadores de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Cibellana 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor Villalba. Festejo del público franqueado aquí en Itagua, los jugadores se abrazan, valoran el sacrificio que se hizo a lo largo de este partido como para conseguir los 3 puntos en esta presentación. Aplauden los hinchas de Olimpia y los que se van frustrados una vez más son los jugadores del Sportivo Luqueño. Siguen reclamando varios futbolistas, entró incluso Gustavo Morínigo, muy enojados. Siguen los jugadores tras la finalización del encuentro. Me parece que alguna tarjeta más salió en esta situación. Veía que Carlos Paul estaba guardando las tarjetas por los reclamos de los hombres del Sportivo Luqueño. Ya pegamos la vuelta, en un rato estaremos con las conferencias de los entrenadores. Por acá se puede reclamar, uno piensa, la no falta o que no haya cobrado la falta contra Kevin Pereira una. No sé si lo de las 2 pelotas dentro del terreno de juego, para mí no tuvo incidencia esa pelota que estaba en juego, la segunda digo. Después las tarjetas exageradas para mí las 2. La de Pérez con una tarjeta amarilla podía solucionar, la del jugador de Olimpia también, y después te van a decir no, fue una agresión y te van a buscar la vuelta para convencer de lo que hizo Carlos Paul. Lo que sí puedo decir es que cuando Carlos Paul está en cancha y Juan López en el VAR, algo va a pasar. Y lo dije antes del inicio del partido. No lo digo terminado el partido. Lo dije antes del inicio del partido. Puede pasar cualquier cosa por la forma en que cobra. Carlos Paul siempre queriendo robar el protagonismo. Él quiere ser más figura que todas las figuras y eso es muy difícil. Y lo dije en su momento, es una mala copia de amarilla. Carlos Arecio Amarilla de Marquira, un gran árbitro, fue un gran árbitro. Esta es una copia mal hecha de quien fuera un gran árbitro del fútbol paraguayo. Pero esto es así. Y después
lo que dicen los técnicos, los dirigentes, los propios jugadores. A los árbitros se los castiga 2 partidos y cumplen ese supuesto error o supuesto castigo por el error que cometieron y después no pasa nada. Cuando debería ser de manera diferente, también tendrían que tocarle un poquito el bolsillo a los árbitros cuando se mandan macanas como la que se mandó hoy Carlos Polo. Escuchamos al goleador, a Hugo Fernández. Que hoy se hizo un esfuerzo muy grande y bueno, por suerte sacamos el resultado positivo que vinimos a buscar. Un gol que buscabas y necesitabas. Sí, la verdad que sí, siempre la mayoría de los compañeros del cuerpo técnico también me pide para que cuando tenga patea largo, bueno, hoy me tocó y por suerte fue adentro. Colocate el retorno, por favor, están a Rubén y Francisco que te eligieron la figura del partido. Hola Hugo, buenas noches, felicitaciones. Hola Rubén, buenas noches, muchas gracias. Bueno, ingresaste y la idea era un poco darle desequilibrio a un Olimpia al que le estaba costando llegar, sobre todo cuando Luqueño se cerraba. Sí, así mismo, bueno, cuando iba a ingresar el profe me pidió eso, cuando tenga la pelota que vaya para adelante. Me dijo que había mucho espacio y bueno, traté de aprovechar eso y bueno, como dije, hoy por suerte se me dio el gol también. De inicio no se pudieron dar los resultados, ahora están hilando 2 victorias consecutivas. ¿Cómo ves este comienzo de Olimpia? ¿Cuál es la evaluación que haces, Hugo? Bueno, la verdad, como decir Rubén, al iniciar el campeonato no nos fue muy bien, pero creo que tratamos de corregir los errores que tuvimos en los partidos pasados y bueno, creo que ahora se está viendo el resultado de eso. Hugo, felicidades por el gol. Te construiste el espacio y te asociaste muy bien. O sea, tomaste una pelota en realidad que queda allí después de una sociedad entre Derlis y Abreu, que dicho sea de paso entró muy bien al partido. Y sacaste el remate. Te consulto, ¿se llegó a desviar o fue directo al arco? La verdad que no he visto si se desvió. Lo que sí que cuando voy a patear la pelota va con la cabeza y la verdad que no he visto si es que se vio, pero por suerte fue adentro de la pelota. Hugo, era partido ideal para vos porque Olimpia no estaba encontrando los huecos, la llave para terminar de desequilibrar cuando se le cierran. Le cuesta un poco a Olimpia encontrar los caminos cuando hay una doble línea de 4 prácticamente, un abroquelamiento ahí atrás y entraste vos y terminaste cambiando el partido, el rumbo del partido. Sí, así mismo, creo que en el primer tiempo ellos estaban cerrando muy bien. Bueno, creo que en el segundo tiempo también trataron de salir un poco ellos para tratar de convertir el gol también y bueno, creo que en el segundo tiempo tratamos de aprovechar nosotros los espacios que fueron dejando ellos. También tuvimos muchas ocasiones de gol que creo que tenemos que trabajar en la semana para no sufrir como sufrimos hoy en los últimos minutos. Te vi pidiendo el auxilio rápido para Marcos Gómez, es en la rodilla el tema, ¿no? Sí, creo que cuando frena se le traba la rodilla y bueno, cuando ya se tomó la rodilla y ahí le alcé la mano al profe para decirle que se había trabado la rodilla. Hugo, de vuelta, felicidades, a disfrutar.